Iorana, te maumahingo o te cainga. Iorana te huaa y orapanui. Iorana ki te taina o te moana nui akiva. Saludo en idioma Rapa Nui. To our guests as well. Acabamos de recibir la bendición de nuestros antepasados para esta, la primera cumbre de líderes del Pacífico, Rapa Nui 2024. Protección de los océanos y el desafío de la contaminación por plástico y microplástico. Un evento organizado por la Municipalidad de Rapa Nui con el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas en Chile, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Ministerio. A las y los líderes presentes hoy, provenientes de todas las regiones del Pacífico. Saludamos a la delegación de Australia. Welcome. Saludamos a la delegación de Canadá. Welcome. Saludamos a la delegación de Chile. Bienvenido, Chile. Saludamos a la delegación del archipiélago de Chiloé. Bienvenidos, alcalde. Saludamos a la delegación de China. Ni hao. Saludamos a la delegación de Fiji. Ni sabula. Saludamos a la delegación de Francia. Bienvenue. Saludamos a la delegación de Islas Galápagos, Ecuador. Bienvenidos. Saludamos a la delegación de Guam, Hafadai. Saludamos a la delegación de Japón, Konnichiwa. Saludamos a la delegación. Ahora. Saludamos a... Saludamos también a la delegación de Tuvalu, Talofa. Qué emocionante es para nosotros en nuestra pequeña isla, en medio del océano, como mar de las islas que somos. Y es por eso que hoy convergen aquí con nosotros. Y los expertos panelistas y comprometer su trabajo. Saludamos también a todos quienes nos ven en línea a través para la comunidad. A todos quienes nos siguen también por las se encuentran hoy compartiendo esta jornada con nosotros. Los océanos son la base de la vida. Los océanos albergan la mayor y la salud humana en todo el mundo. La humanidad cuenta con los océanos, pero ¿pueden los océanos contar con...? La amenaza que representan para la vida marina y la salud humana son desafíos que requieren de una respuesta coordinada y global. Tenemos una responsabilidad compartida de asegurar su sostenibilidad y preservación. Alejado del planeta que dio vida a una de las culturas originarias más impactantes para el mundo. Una sociedad que creó una civilización excepcional que se mantiene viva en nuestros Moai. Sin embargo, esta herencia única en el mundo está en peligro. El aumento del nivel del mar y el plástico. Recibe 50 veces más plástico que las costas continentales más cercanas, sino que en todas las islas del Pacífico y el día de hoy. Cumbre de Líderes del Pacífico Rapa Nui 2024, protección de los océanos y el desafío de la contaminación por plástico y microplástico. Desde el año 2018, la Municipalidad de Rapa Nui trabaja junto al Sistema de las Naciones Unidas en Chejo de las ODS. Esto derivó en la construcción de la primera versión de la agenda local, así poder tener un desarrollo sostenible. Hoy nos convocamos en torno a la ODS 14, Vida Submarina. La cumbre nace en el marco del Plan Amor, el respeto y compromiso con el desarrollo de las personas y su territorio, basado en valores culturales que se desglosan las mejoras continuas, la optimización de recursos hacia los ancestros, hacia el entorno social, cultural sostenible. A continuación, para dar las palabras de inicio a este importante evento, invitamos a Gloria de la Fuente González, también a nuestra...
Ahora sí. Muy buena, por cierto. Estamos muy contentos, la verdad, de poder estar acá y de poder lugares del Pacífico, del Océano Pacífico, y que nos convocamos a la habilidad en definitiva de la humanidad, ¿no? Que es el combate a los plásticos y los microplásticos en nuestro mundo. Quiero partir sin duda saludando al alcalde de Rapa Nui, a Pedro Pablo Edmund Paoa, por su excelente acogida, por la iniciativa además de poder reunirnos el día de hoy y poder tener estos días además para conversar entre distintos mundos, desde distintas perspectivas, un tema que a todos sin duda nos convoca. Quiero también saludar a María José Torres, coordinadora residente de Naciones Unidas en Chile, quienes han sido un puntal clave para poder empujar una iniciativa de estas características el día de hoy. Por supuesto, al presidente del Consejo de Ancianos, a Carlos Edmund, que estaba por acá, que nos acompaña el día de hoy, al diputado Otuiti Teao, que nos acompaña también el día de hoy, al delegado presidencial Sergio Tepano, y a todas las embajadoras y embajadores representantes hoy en día en Chile, que nos acompañan el día de hoy en este evento. Quiero también saludar a todos quienes han venido desde lejos y han tomado un avión, por más algunos casos, escuchábamos ayer 30 horas para poder acompañarnos, lo que sin duda da cuenta además del compromiso importante de cada uno de ustedes. A los académicos, académicas, sociedad civil, a los estudiantes que vi por allá también, miembros de la comunidad de Rapa Nui que nos acompañan el día de hoy. La verdad es que emociona ver tanta gente de distintos lugares unidos en una sola causa, que es una causa que creo que motiva sin lugar a dudas a la humanidad. Sin duda para mí también es un especial honor estar acá y primero parto también agradeciendo en esta cumbre de líderes del Pacífico la tremenda voluntad que ha habido no solamente de la Municipalidad de Rapa Nui y de su alcalde de poder reunirnos, sino que además de manera muy importante de la comunidad que nos ha acogido el día desde ayer acá en la isla y que nos ha atendido de manera, sin lugar a dudas, además una experiencia muy enriquecedora poder trabajar con Rapa Nui para mostrar a la comunidad internacional algo que es muy importante, que tiene que ver con uno de los pins que tengo además acá, que es su compromiso con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para nosotros ha sido clave en materia de la experiencia como además una común espejo. Por esta razón no dudamos en apoyar cuando se nos planteó la cumbre de líderes del Pacífico, la que entendemos además es un hito para coronar algo muy importante, que es el trabajo de años de esta comunidad a propósito del Plan Amor en la sostenibilidad, y particularmente se ha ido reflejando aquello en el informe local voluntario que se presentó en julio del año 2023 en un foro de alto nivel político en Naciones Unidas en Nueva York, ¿no? Donde claramente se pudo además mostrar de manera relevante la experiencia de esta comunidad al servicio de la sostenibilidad. Este ha sido también un gran esfuerzo que ha sido impulsado por la Municipalidad de Rapa Nui, como decía, y de su alcalde en particular, y aprovecho de nuevo la posibilidad de agradecer la hospitalidad que han demostrado desde el día de ayer, pero además en la organización de todo este evento en estos días. Quiero particularmente además agradecer, a propósito que está la coordinadora residente acá con nosotros, a ella y a su equipo, al equipo de Naciones Unidas y particularmente al equipo de PNUMA, de PNUMA y de Medio Ambiente, que han sido claves, y del Ministerio del Medio Ambiente, que han sido claves también a la organización de este evento. Han sido varios meses para llegar el día de hoy a algo que hace un par de meses parecía un sueño, reunir a los líderes, conversar y a discutir y a ver posibilidades. En toda esta jornada nos van a llevar a reflexionar. Participamos en la cena de bienvenida, poder reunir e integrar los saberes ancestrales y el conocimiento científico para poder abordar el cambio climático, la contaminación y también la protección de los océanos. Quisiera más que son vínculos que son históricos y que son además muy sólidos. Por eso nos complace mucho, creemos que su contribución es fundamental también para la reflexión de estos y por supuesto otros temas. Recién en noviembre del año pasado estuvimos en RAT del Pacífico y nosotros formamos parte
de los socios de diálogo de este foro desde diciembre del año 2021 y por primera vez una delegación chilena se hizo presente en esa cumbre y nos parece que esto es parte importante de la proyección también y del diálogo que tenemos que promover. Que fue además y quien nos representó fue justamente alguien que hace una tremenda contribución en nuestra política exterior, Manaji Pakarati, hoy directora de protocolo, muy pronto la embajadora de Nueva Zelanda, que ha sido además, proviene particularmente de este lugar del mundo. En esta jornada inaugural quisiera detenerme para hablar simplemente dos temas que me parece que es importante resaltar y que son parte relevante además de nuestra agenda en materia de política exterior. La primera creo que es referida a la contaminación de los plásticos, el cual creemos que es un problema fundamental y un problema ambiental de carácter además acuciante hoy en día para la humanidad, que genera riesgos e impactos dañinos para la salud, el medio ambiente y sin lugar a dudas el bienestar también de las personas. Creo 14, que mandata el inicio de las negociaciones multilaterales para un nuevo acuerdo internacional jurídicamente vinculante para enfrentar la contaminación, va a ayudar a la generación de mejores condiciones, probablemente por una negociación que sin duda ha sido compleja y creemos que podemos aunar fuerzas en este ámbito. Así que nuestro compromiso sin duda en estos elementos que deberá tener este nuevo tratado ambiental sobre la contaminación por plástico. Por lo anterior, sin duda también valoramos especialmente el poder contar entre los expositores de la cumbre con el embajador Luis Vallas, embajador del Ecuador, que ante Reino Unido, quien es el presidente del Comité Intergubernamental de Negociación y a quien, por supuesto, saludamos y deseamos el mayor de los éxitos en una tarea que es compleja, pero que sin duda vale muchísimo, muchísimo la pena. Y que el próximo encuentro además tendrá lugar en Ottawa, en Canadá. Nosotros como país aspiramos sin lugar a dudas a tener un tratado que tenga un enfoque comprensivo, que regule todo el ciclo del plástico, basándose en la jerarquía de residuos, es decir, prevenir, reducir, reusar, reciclar, recuperar y manejar residuos de forma medioambientalmente adecuada. Que tenga provisiones claras en materia de, y creo que esto es importante, transparencia y trazabilidad, con principios que sean claros, rectores como el respeto, por ejemplo, a los derechos humanos, con un énfasis muy relevante en la transición justa y que considere trabajadores en toda la cadena del plástico también. Principio precautorio, responsabilidades comunes, pero diferenciadas según también las capacidades. Acceso a la información, que es clave para la confianza de la ciudadanía, participación pública y justicia medioambiental. Para ir, creo, terminando de manera importante, creo que un punto muy relevante a considerar es que nuestra atención, y esto es parte importante también señalar, que nuestro país en este momento histórico que consideramos tenemos y una oportunidad histórica además, ya conocido como BBNJ por sus siglas en inglés. Creemos que a través de la protección de áreas marinas específicas, de evaluaciones de impacto ambiental y también de asegurar el acceso y la distribución de beneficios de los recursos genéticos del océano. Nuestro país, el pasado 16 de alta mar, el 20 de febrero pasado el instrumento de ratificación se depositó ante la Secretaría de Naciones Unidas y con ello nuestro país se convirtió en el segundo país de hacerse parte de este acuerdo por detrás. El país ha ofrecido acoger la Secretaría del futuro acuerdo de las estructuras y que estén radicadas también, creemos de manera importante, en el sur de nuestro compromiso con la protección de los océanos, de este tratado de plásticos y de protección y en la promoción, por supuesto, rápida. Serán claves, por supuesto, también en poder resaltar acciones, son vitales para encauzar el desafío también, entendemos. Les deseamos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores mucho éxito en la conversación. Buenos días a todos y todas. Porque lo hace siempre tan bien, pone tanto contenido que de verdad mucho gusto, muchas gracias por ser equipo de Naciones Unidas, de todos nosotros, al alcalde, al señor Pablo Pedro Edmonds, a toda la comunidad de Rapa Nui.
a mis colegas del equipo de las Naciones Unidas aquí representados. Vamos a tener a un par de colegas del equipo de las Naciones Unidas participando vía virtual y mandando un mensaje muy importante de parte de la organización de la isla para que los que no pueden estar 8 horas, 5 horas si vienes desde Santiago. Pero hoy aquí es una reflexión de cómo justamente esta humanidad, es decir, es la cumbre del futuro que se realiza en septiembre para la humanidad. Yo creo que es súper pertinente que en esa agenda de desarrollo sostenible objetivo de desarrollo que son necesarios para que los líderes, para la salud de la vida submarina, y para eso hacen falta los países, nacen las deliberaciones, que haya apoyo técnico donde se necesita. Locales, porque son las comunidades costeras, las islas y sus líderes y lideresas las que están enfrentando los impactos más graves, ya sea porque el impacto del cambio quitando la capacidad de desarrollo económico. En el futuro hay un espacio muy importante para la voz de los jóvenes y creo que esto es ver con el océano. Por eso que nos parece tan importante como sistema de las Naciones Unidas en Chile ser parte. Es clave que me parece importante y que se van a discutir en las sesiones. La salud del océano es vital porque más del 50% del oxígeno del planeta se produce en el océano. O sea, yo creo que esto es una evidencia incontestable y que además de ahí deberíamos de partir. Y claramente, si se destruye como hábitat el océano, tenemos niveles de sobrepesca, el cambio climático y la contaminación está acelerando las tasas de acidificación de los océanos, y la transformación de los ecosistemas marinos. Todo eso no ocurre en abstracto, está afectándonos ya como comunidades en el planeta hoy. Y creo que muchos de los líderes locales que están convocados a esta cumbre van a dar testimonio de exactamente qué está ocurriendo en sus territorios y a sus comunidades. El 80% de la contaminación del océano es resultado de la actividad económica en tierra. O sea, nosotros somos directamente responsables de lo que está ocurriendo en términos de esa contaminación. El 95% de esos desechos en el mar son de origen plástico. Yo creo que estos 3 datos necesitamos al océano como parte de nuestra producción de oxígeno. Nosotros somos los que producimos esa contaminación y el plástico es el mayor desafío. Creo que debería de generar claridad en cuanto a la urgencia de este llamado. Si no hacemos nada, puede ser que no hagamos nada. De hecho, hemos estado sin hacer mucho durante mucho tiempo. Para el año 2060 se estima que podríamos tener 348 millones de toneladas de plásticos en ríos y lagos. 348 millones de toneladas de plásticos en ríos y lagos. 149 millones de toneladas en el mar. Imagínense lo que significa esas montañas de plástico para islas o territorios que dependen del turismo. Eso ya está ocurriendo el día de hoy, está afectando la economía. También está el tema del costo de la limpieza de playas y del mar, y obviamente esto a veces cae en los presupuestos de las autoridades locales. Y en ese sentido hay diríamos que hay una responsabilidad añadida a lo que ya tienen que hacer, y yo creo que esto es parte también de lo que queremos poner sobre la mesa. ¿Cuáles son esas responsabilidades compartidas desde lo local, lo central, lo global? Y también yo creo que hay un elemento importantísimo que tiene que ver con cómo el plástico, los microplásticos están afectando a la salud humana y también cómo está entrando dentro de la cadena alimentaria, los sistemas alimentarios, que es algo que existe ya cierta evidencia científica, pero todavía necesitamos desarrollar ese campo del conocimiento porque el impacto, todo lo que se escucha desde luego es negativo. Yo diría que no hemos escuchado muchos elementos positivos. Entonces, para eso creo que este llamado que hacía también la subsecretaria para darnos marcos normativos que sean claros, y en ese sentido la necesidad del tratado es absolutamente esencial. Chile ha hecho ya la ley de plásticos de un solo uso o la ley 21.100 que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en los establecimientos. También Chile de acabar con la contaminación por plásticos en el año 2040. Yo creo que desde aquí, desde Rapa Nui,
convocados en este espacio debemos de lanzar un mensaje muy claro de que sí se puede llegar al 2040 en un mundo libre de plásticos. Y esto enlaza con algo que también dijo la subsecretaria, que es la declaración de la Asamblea General del año 2022, en donde se avanza un poco sobre este tema de crear el tratado. Entonces, para terminar, quisiera mencionar estos 3 niveles donde estamos invitando a los participantes a que desarrollemos la conversación. Porque la salud del océano depende de la salud del planeta y el desarrollo sostenible. Creemos que hay un nivel global, multilateral, importante. Canadá, en abril, es un muy primer importante paso. Celebramos que se vayan a reunir allí. Pero solicitamos a las delegaciones que avancen en ese instrumento jurídico vinculante. Para eso, sus gobiernos. Chile sabemos que es uno de los líderes desde el sur global. Para poder avanzar en este tema necesitan llevar posiciones claras. Hagamos el trabajo necesario para que existan los elementos para hacer este trabajo de tratado. También sabemos que las islas y las costas, que es el segundo nivel, están siendo particularmente afectados, es decir, son la primera línea del impacto de la contaminación, y ahí es en donde creo que las globales. Y para eso nos parece importantísimo que este espacio recoja esas voces que se lleven a las negociaciones globales. Y el tercer nivel, que es el nivel de los individuos, de las comunidades. Y ahí es en donde de verdad que nosotros tenemos que empezar a relevar de manera más clara el impacto en salud, en los sistemas alimentarios, en el tipo de empleos o la pérdida de empleos o los nuevos empleos que se pueden generar alrededor, por ejemplo, del reuso, del reciclaje, de la economía circular. Y por eso que nos parece muy pertinente el llamado de esta cumbre a que participen las comunidades, los que están aquí representados, la sociedad civil, pero también vemos muy importante que en estos 3 niveles se convoque al sector privado, porque el sector privado ciertamente tiene parte de la solución, no solamente la regulación que tienen que hacer los Estados, sino también en encontrar acciones que sean también sostenibles y que tengan sentido desde un punto de vista económico. Y para hacer todo esto nos hace falta la evidencia. No sabemos si existe la suficiente investigación pertinente a las necesidades que existen hoy. Por lo tanto, es una invitación a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy desde las universidades para que se siga avanzando en la investigación aplicada a estos temas, porque efectivamente la salud del océano depende de la salud del planeta y, por lo tanto, es muy importante que nos comprometamos todos en encontrar estas soluciones. Como ONU Chile, como equipo de las Naciones Unidas, en las que estamos representados varias agencias, fondos y programas el día de hoy, les deseamos muchos éxitos, excelentes deliberaciones y que podamos vernos pronto con soluciones y con resultados. Muchísimas gracias. Murara. Muchísimas gracias. Gracias, vicecanciller, ministra hoy día para nosotros, dando el realce a este encuentro, nuestra representante máxima de nuestro país acá en este aislado territorio chileno. Maururu, gracias por venir, gracias por estar. Pero también gracias por su input y por sus recomendaciones y palabras de aliento para lo que somos, para lo que hemos hecho hasta ahora y para lo que viene. Muchísimas gracias. Gracias a mi gran amiga María José, gracias por estar aquí en representación del organismo más relevante de nuestro planeta, que es las Naciones Unidas. Organismo creado después de 2 catástrofes increíbles creados por el ser humano, que fueron las 2 guerras mundiales. Ese organismo hoy día, los seres creados, el sueño de Dios para nosotros. Aquí está representada María José, entonces, todas esas agencias importantes que nos alienta a seguir ese camino, el camino del bien, el camino de la bondad, el camino de la belleza.
el camino de la verdad. Y eso es lo que estamos y por qué estamos aquí. Quiero también hablar del pasado, porque el pasado es importante recordar, es nuestra base, es nuestro sustento, para alentarnos y motivarnos y apasionarnos y visionar mejor nuestro futuro, para qué nos depara el futuro. Y ejemplos en estas islas las hay. Quiero partir del tiempo contemporáneo hacia atrás un poco y luego situarme en el hoy para soñar el mañana. Quiero traer a la mente de ustedes de que una fecha como hoy, un abril del 1722, un contemporáneo, un ciudadano europeo, descubrió esta isla para el mundo blanco, diciéndolo de alguna forma. Espero que yo y mis palabras no les sean peyorativas, pero son sentidas para decir exactamente dónde estoy situado. Un día como hoy, Pascua de Resurrección, hace 300 años atrás, llegó Roggeveen en búsqueda de beneficios para su país. En contrario al país imperante de la época, Inglaterra. Y llega a esta isla. Y él escribe varias cosas en su bitácora, pero yo me quedé con una que dice que esta isla es tan noble, es tan benéfica, que un pequeño ajuste podría ser un gran vergel. Fíjese que él venía porque alguien antes que él, isla llena de plantaciones de uru. El uru es un árbol, es una planta que da el fruto del pan. Es el pan natural. Y entonces Europa en la época buscaba eso, alimento para mejorar su gastronomía, su hambre por otras cosas, además de lo que ya tenían. Entonces, buscando esas coordenadas, llega aquí Roggeveen. Y a partir de ahí, entonces, estamos hoy en esta isla recordando a nuestros ancestros. Rapa Nui es un sueño que en nuestra mitología, en nuestra historia nos habla de Haumaka. Haumaka era un sabio, un sacerdote mayor, para decirlo en idioma de ustedes, que llegó a esta isla. Y saben que Hotumatua da la orden, la instrucción a Haumaka de visionar, de buscar un lugar seguro para salvarse de un cataclismo, porque su isla, su tierra, se repite hoy día, pero con la leve indiferencia que en época de Hotumatua el cataclismo, yo habría deseado el sol, pero llegó la lluvia. Bueno, a Hotumatua le llegó el cataclismo. Y Haumaka entonces, en su visión, en su sueño, en su trance, encuentra esta isla y entonces identifica en este lugar el lugar para estar. Como les decía, Hiva se hunde, producto de la naturaleza. A esperar una nueva naturaleza para que nos hunda y busquemos otra isla para habitar. Situémonos entonces en esa isla. Somos la isla de Hiva, en un universo, y nos estamos hundiendo. Pero ¿saben por qué? No es por la naturaleza, y esto es lo más ridículo. Es porque el ser humano
lo está hundiendo, lo está destrozando, lo está destruyendo. Es el mensaje del Creador que aquel año 1, hace 2024 años atrás, nos deja a nosotros cohesionados. Debemos vivir en el amor, debemos aspirar a la espiritualidad y debemos considerar de que el óptimo de nuestra evolución como isla universal es lograr la paz, la vida y la alegría. No estamos cerca de eso. Después de 2024 años que nos dejó ese mensaje, estamos muy lejos de eso. Luego salto nuevamente a mi ancestro. Hace 2000 años atrás nace un ancestro mío y dice: voy a construir una plataforma, me voy a construir yo mismo, mi imagen, y lo voy a hacer tan grande y lo voy a trasladar para que 2000 años después Petero se sienta orgulloso de mí, pero más aún, viva de mí. Estamos a la altura hoy para pensar como mi ancestro, de hacer una plataforma, una figura, metafóricamente hablando, para estar a la altura y que 2000 años después nuestra descendencia se sientan orgullosos de nosotros. Estamos lejos de eso. La razón de nuestra existencia el día de hoy, y gracias, muchísimas gracias por asistir. Conozco los sacrificados en Rarotonga y tuve que dar la vuelta entero y la verdad me faltó llevar un lápiz para remarcarme aquí. Pero ¿quiénes somos, mis queridas lideresas y líderes? Somos quienes colocamos presidentas y presidentes en nuestros respectivos estados. Somos quienes conmovemos a nuestras sociedades para que elijamos a nuestros líderes. ¿Y para qué? ¿Para soltarlos y que digan lo que quieran y hagan lo que quieran? No. Es ahí donde yo creo que debemos acentuar nuestra preocupación, nuestra dedicación. Es recomendar a nuestras lideresas y líderes de que hay ciertos aspectos que en nuestra sociedad, en nuestros citadinos, quienes lideramos en el local, nos claman, nos llaman a la prudencia, nos llaman a la verdad, nos llaman a la humildad y a la honestidad en el quehacer para llevar esta pequeña isla planetaria que se llama Tierra al anhelo del Creador, de vivir y vibrar en paz, en verdad y en belleza. Yo deseo eso. Todos deseamos eso. Están hablando. Cada vez que siento emocionado, siento que están ahí. Están aquí también nuestros ancestros. Están en esta sala. Están haciendo vibrarnos para que nosotros con inteligencia, con prudencia, llegar a un acuerdo para poder promover esta iniciativa. El plástico, el microplástico es un propósito, sí, dentro de todos los propósitos que debemos lograr para un bienestar de nuestra sociedad. Están aquí sentados. Estamos en una escuela. Perfectamente podemos haberlo hecho en el aula de un hotel o en un lugar
especial. No, quisimos hacerlo aquí, donde nosotros versamos nuestra sapiencia y nuestro saber para que nuestras descendencias sepan hacer mañana el bien para sí mismo y el bien para los demás. Rapa Nui humildemente propone al mundo un plan, a nuestro mundo principalmente, la cual lo pusimos en práctica cuando decidimos cerrar Rapa Nui en Tapu para protegernos del COVID, de algo que es creado por el ser humano. Aquí Jaumacas se volvería loco, porque no sabría cómo encontrar esa isla nuevamente, porque es el ser humano que está provocando la catástrofe. Mis queridas y distinguidos visitas, nosotros los seres humanos estamos provocando el desastre. Y nosotros como seres humanos inteligentes, que nos aliente, que nos apasione a lograr ese propósito. No es por si acaso que Rapa Nui crea un plan que coincidentemente en su acronismo aparece el significado amor. Y fíjese que es un trabajo que la comunidad clamaba por amor, porque estaba visionando de que nuestro quehacer humano lo estamos llevando a nuestra propia Rapa Nui a un desastre. Ese plan es a una generación nunca acabar. Se repite de generación en generación. 5 años. Kindergarten. Hay una razón por qué Kinder nace a los 5 años. Y la razón, la ciencia nos en un ser humano. ¿Y cuál es en manifestación ese pensamiento moral? Es aquel que es el primer nacimiento moral del ser. A partir de ahí se construye la moral. Lo que yo siento. No estamos dispuestos todavía. Citadino a padres. Ese plan que el respeto, el tapu, ayudarse el otro y ayudarse entre sí. Haormai es más que perdón, es más que misericordia, con habilidad, con paciencia, con amor. Ese es el plan que Rapa Nui está proponiendo para el planeta. Coincidentemente me topo con mi amiga María José y me dice, ¿sabe qué? Hay una similitud con lo que el planeta acordó el 2015, que son los objetivos de sustentabilidad que se le está proponiendo. Espejo. Este territorio es plataforma espejo para el cumplimiento de los objetivos de sustentabilidad. Solos podemos cumplir el objetivo, que son los mismos objetivos en cada uno de sus lugares de vivencia. No puede ser distinta, son exactamente lo mismo. La cotidianidad es igual aquí y en el Palacio del Rey. Es la cotidianidad. Perdona mi expresión muy chilena, come y caga igual. La cuestión es lo que sale después de comer, ¿se lo legamos a nuestros hijos? Por eso estamos aquí. Estamos aquí para que lo que comemos sea sano y lo que sacamos no se lo leguemos a nuestros hijos. Del pasado nuestro mucho que ancestro entre 25 y 30.000 habitantes. Hoy día somos 10.000. Y déjame decirle, problemón 10.000. Con tecnología, con vehículo, con avión, con barco, con todo. Y con el gran apoyo de mis 2 amigas acá. Es un gran problemón 10.000. Me pregunto entonces, hace 1.500 años atrás, 2.000 años atrás, ¿y dónde cagaban? Perdona la expresión muy chilena, lo aprendí del chilenismo. ¿Y dónde lo hacían? ¿Hay baños? ¿Hay confort? ¿Hay agua servida?
No. ¿Podemos aprender entonces nuestros ancestros? Claro que podremos aprender nuestros ancestros. Es posible, antes de una década, Rapa Nui, basura cero. Es posible. No requiere de mi amiga las Naciones Unidas. Claro, me encanta su compañía. Requiere de nosotros mismos. Requiere de qué es lo que estoy haciendo conscientemente al ir a buscar el bien, transformarlo en alimento y luego depositarlo. El qué y cómo lo podemos lidiar. ¿Se necesita un plan para eso? No, mis queridas lideresas y líderes de las islas de Guatemala, Nui, Akiva. ¿Sabían ustedes que el Océano Pacífico es el origen del ser humano? Era entonces un charco de agua dulce hace 1 millón de años atrás. De la vida en este planeta, ¿la vamos a seguir destruyendo? No, pero tampoco queremos que aquellos hermanas y hermanos nuestros que lo han logrado todo y hoy día son los poderosos, venga a darnos lecciones de cómo extraerlo. Mis queridas lideresas y líderes, decirle para el beneficio de nuestra gente, pero también mirando al planeta, que es 1 millón de habitantes. El 0,0001 es Rapa Nui. Entonces, mi intervención del día de hoy es para dejar estos pensamientos como alimento para nuestra mente y nuestra alma en el día de hoy y podamos conversar con que no tiene comida, que no tiene agua, a través de un gran acuerdo que nos va a acompañar estas máximas autoridades y las que están aquí sentados a mi izquierda, poder llevarlo a la testera, al hemiciclo de las decisiones del mundo, para que así todos estemos cohesionados, porque el planeta Tierra es una isla del porte de Rapa Nui, es el ombligo del universo, es la tierra anhelada de Matariki. Somos pleiadianos, somos Mur, somos Lemuria, somos Maohi, o Tefinua, o Polinetia, somos polinésico, somos hermanos y juntos podemos también mandar una señal de amor, de afecto, porque muy bien lo sabemos hacer, para que el planeta deje de ensuciarnos, deje de destruirnos a través de su basura. Concluyo mandando un mensaje a mi país, a todos los alcaldes de mi país, que aquí también están representados, mis colegas de Chiloé, de Juan Fernández, mis colegas también de Galápagos, pero en particular a mi país y a sus gobernadores. Dejen de ensuciar los ríos para que cuando venga la lluvia que le viene en el año, no es como nosotros que llueve a cada rato, se los lleve a través de sus ríos y nos lo deposita en el mar y nosotros finalmente limpieza. Y esa es que sea parte también de nuestro acuerdo para todos los países ribereños. Productores de plásticos, sí, pero más que productores de plásticos, ensuciadores del océano. Entonces, deben existir planes de incentivo, deben existir planes de motivación, deben existir planes de ejecución permanente, como lo tiene mi directora de operación permanentemente en esta isla. No hay mosca que se mueva en la isla que no lo sepa la directora de operación. Y lo resuelve. Ayer tan solo me decía,
Entonces, ¿la operación va a ser en la aldea? Sí, le digo. Los hoyos están tapados. Gracias, directora. Gracias por venir. Maururu, gracias por venir. Maururu Tabana, muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias, coordinadora. Muchas gracias por sus palabras. Queremos agradecer enormemente a todos quienes han hecho posible este importante evento. Colaboradores, auspiciadores, apoyos y personas que pusieron a disposición para hacer posible que estemos hoy aquí. Especialmente a Entel, Toyota, los invitados y a Magina Tour, Maururu, por el transporte y todo el apoyo que nos han brindado hoy en día. Maururu, a la coordinadora residente, a nuestra subsecretaria Tabana. Y queremos, antes de comenzar con la jornada de pleno presente de esta forma virtual. Así que este saludo, este video, es del señor Juan Bello, director y representante regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio. Pedro Pablo Edmunds Paoa, lideresas y líderes de países y territorios de la Polinesia y América Latina, así como representantes de la sociedad civil, el sector privado, residente de Naciones Unidas en Chile. Me complace mucho saludarles y compartirles estas palabras de bienvenida al inicio de este evento. La contaminación, incluyendo la contaminación por plásticos, representa junto con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad una de las 3 crisis ambientales planetarias que enfrentamos actualmente. Con unos 400 millones dado a sistemas inadecuados o insuficientes para la gestión integral de residuos, la cantidad de basura plástica que termina en el ambiente sigue creciendo. Se estima que el 80% de la contaminación vertida en mares y océanos procede de las actividades terrestres, costas, la superficie y el fondo de los océanos, causando impactos al medio marino, la alimentación, la salud humana y en sectores económicos relevantes y dependientes de este, como el turismo y la pesca. En América Latina y el Caribe se calcula que unas 145.000 toneladas de residuos acaban en basurales cada día, incluidas 17.000 toneladas de residuos plásticos, una parte de la cual, a su vez, termina en los ecosistemas marinos, residuos plásticos, en la región de América Latina y el Caribe. Tal situación sigue día tras día de forma ininterrumpida. Son precisamente este contexto y estas cifras difíciles de plásticos y microplásticos requiere de diálogos amplios e incluyentes que aceleren las soluciones y las acciones para avanzar en la ruta de un planeta 2022. La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente resolvió iniciar los trabajos del Comité Intergubernamental de Negociación de un tratado legalmente vinculante para atajar la contaminación por plásticos, que se realizará en Ottawa, Canadá, durante la última semana de abril y la cual será fundamental para discutir una última reunión que se realizará en diciembre en la República de Corea. También nos complace mucho que en junio del año pasado, biológica marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sin duda, este será también un espacio muy importante para abordar la problemática de la contaminación por plásticos y su impacto para la protección de la vida en los océanos. Esta cumbre es, por lo tanto, una plataforma idónea para consolidar y elevar la voluntad política y fortalecer los procesos y mecanismos de cooperación para la acción conjunta en estas importantes regiones de la Polinesia y América Latina. Desde el PENUMA nos ponemos a disposición para seguir apoyando estos esfuerzos y en sinergia con las iniciativas orientadas a promover las transiciones hacia una economía circular, los patrones de producción y consumo sostenibles, la gestión integral de residuos sólidos,
la vida en armonía con la naturaleza y, de manera prioritaria, al disfrute pleno del derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Les deseo una cumbre muy productiva y exitosa. Agradecemos las importantes palabras del director. Como medida de mitigación a este evento, un equipo municipal compuesto por 300 personas estuvo durante 3 jornadas separando 3 toneladas de residuos como plástico PET-1, cartón y aluminio, prestando apoyo al centro de reciclaje del sector de Orito. Asimismo, como una forma de vincular a la comunidad y hacerlos parte de esta cumbre, realizamos un encuentro participativo para soñar con un mar más limpio y una isla más sostenible. De esto podremos contarles más detalles durante la jornada del día de mañana. Este evento aspira a generar la menor cantidad posible de residuos. Las poleras del Stampf fueron fabricadas con PET reciclado y las bolsas que se les han facilitado fueron confeccionadas con telas de jeans, esfuerzos por reducir la mayor cantidad posible de papel. Contribuya con nosotros usando correctamente los puntos limpios dispuestos en el recinto y usando su vaso reutilizable en todo momento. Estar atentos a lo que sucede en pantalla y sobre todo en el escenario, repetir las plenarias y practicar una escucha activa. A continuación, pasaremos de lleno en materia. Pero antes de eso, queremos contarles que deberán usar durante el desarrollo de los paneles. Esta ficha se llama Guía Preparatoria para anotar en ella soluciones que aportan de forma global y propuestas concretas a los desafíos de sus territorios de forma local. La invitación... Como ustedes han visto, existe un código QR donde encontrarán el programa completo, el mapa del lugar, información de los expositores y otros contenidos de su interés. Hemos dispuesto de 2 salas para la realización de reuniones bilaterales durante el evento. En el código QR se encuentran las indicaciones de manera de poder reservar. En estas plenarias habrá un moderador. Tendremos también una guardiana del tiempo, Paoa y Orana Luz. Las saludamos cordialmente. Mañana por la tarde tendremos en el panel número 6 con una modalidad diferente. Se tratará del foro político de alto nivel que avanzará en lo que será la declaración final de la protección de los océanos. Y finalmente se realizará el panel número 7, en que los líderes del Pacífico definirán las acciones concretas y conjuntas para defender el océano. Para iniciar la actividad, Thompson. Excellencies, ladies and gentlemen, Your Honor, thank you for giving me the honor of addressing you on the timely... Dirigirme a ustedes en un tema tan importante que habla de la protección del océano y también de la contaminación del plástico y el microplástico. Hace algún tiempo, que está en curso, de manera tal que su voz será escuchada, así es que es un mensaje, no, es algo importante y debe ser una materia de importancia a diaria para poder tener un océano saludable, y eso se puede, sabemos que no ha estado funcionando, ha estado fallando. Es una para poder luchar frente a la integridad, para luchar, para tener esta biodiversidad y para también el uso sustentable de los recursos marinos. Y luchar por estos es una economía sustentable, azul, la que proveerá a las generaciones futuras de también alimento, medicina, energía, pero esta explotación lineal va y no puede ser ya algo aceptable para la humanidad en estos días en que sufrimos una crisis planetaria como la contaminación, el cambio climático. Tenemos que preocuparnos de la preservación del ser humano, y no solo eso, sino que también de la circularidad, del reciclaje, de la conservación, de poder y para eso debemos respetar profundamente al océano y darle lo que merece. Si seguimos con este consumo, va a haber más plástico que peces en los años venideros, y no muy lejos de eso, sino que muy pronto.
El océano es una de las formas que tenemos para luchar por esa paz de los océanos y poder también tener esas actividades sustentables de las que hemos estado hablando. Una destrucción severa del ecosistema marino está ocurriendo a diario. Por lo tanto, es imperativo que podamos desarrollar prácticas de mejora para poder recoger aquello, evitarlo. Estamos transitando hasta economía circular y es clave para el éxito. La investigación y distintos también materiales químicos que producen todo este problema. Ha habido discusiones y hoy del plástico para poder controlar toda esta situación. Así es que invitamos a los humanos a que tengan esta relación con la naturaleza y que el plástico, el gusto plástico es un tema que efectivamente queremos tratar de este comité y queremos abordar. Y también de esta conferencia. Hay muchos eventos que se van a llevar a cabo durante los siguientes 14 meses en el que el tema que se discutirá en profundidad, la conferencia, y vamos a ver de que ahí ido ganando esta negociación contra el plástico. Para concluir, quisiera decir que incluso hoy día, que actualmente existen dificultades en las relaciones geopolíticas, tenemos una tremenda y gran ambición para poder protegernos de aquí al año 2030. Estamos dando un paso importante en dirección hacia la paz con la naturaleza. Y luego también lograr también este tratado de alta mar, lo que nos entrega las herramientas para poder llevar esta ambición a la realidad frente a lo que estamos viviendo. Una tarea esencial queremos lograr que las generaciones futuras, y se dé también un consenso multilateral que hoy día se requiere, y lo requeremos en las naciones, para poder tener estos dos procesos internacionales. Primero, la Organización Mundial de la Salud va a tratar de controlar la capacidad de las pesqueras. Y en segundo lugar, el término de seguir destruyendo la naturaleza y estar a la vanguardia de aquellos que queremos el resultado esperado en el mundo. Mi gratitud para todos ustedes en Rapa Nui y el mejor de los deseos en esta cumbre. Muchas gracias. Agradecemos profundamente las palabras del secretario general de Naciones Unidas, don Peter Thompson. Ahora es momento de entrar de lleno a la primera plenaria que tenemos el día de hoy. Para eso, les explicaremos en qué consiste el formato metodológico de los paneles a exponer en esta jornada. Se trata de presentaciones individuales de expertos y líderes destacados en cada temática, con un tiempo de 15 minutos cada uno, seguidas de una sesión de 30 minutos de preguntas y respuestas, moderada por un experto en el tema. El nombre del primer panel es El estado actual de la contaminación en el Océano Pacífico. Le damos la bienvenida a la moderadora de este panel, la señorita Andrea Obaid, presidenta de la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia, ACHIPEC. Yorana Andrea. Yorana, todo Maeva. suyo. Adelante. Yorana, Maururu, muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá y viajar desde Santiago representando a los periodistas científicos de mi país para hoy día moderar este panel tan importante donde vamos a conocer las últimas evidencias científicas que demuestran la contaminación por plásticos y microplásticos en nuestros océanos, principalmente en el Océano Pacífico. Y es tan relevante que hoy día conozcamos esta información porque con la evidencia científica se pueden tomar decisiones, no solamente las autoridades, sino que nosotros como consumidores responsables, como personas que también tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Y el conocimiento es poder, la educación y la información también nos permiten tomar decisiones acertadas. Y hoy día queremos saber qué es lo que está sucediendo en nuestros océanos, pero también cómo esta evidencia científica impacta en nuestra salud, impacta en el medio ambiente, impacta en nuestros derechos como personas. Hoy tendremos a importantes expertos nacionales e internacionales que nos van a contar sobre sus experiencias, sobre su conocimiento, para luego tener la oportunidad de que ustedes les hagan preguntas y podamos así llegar a conclusiones
que nos hagan mejores como personas en este planeta. Quiero a continuación invitar acá adelante a quienes van a ser parte de este panel para que se vayan sentando y luego vayan exponiendo al señor Charles Moore, fundador del Instituto Moore para la Investigación de la Contaminación Plástica. Un tremendo aplauso. Él en 1997 descubrió la isla de plástico y durante más de 20 años ha sido un gran luchador para reducir la contaminación. ¿Cómo estás, Charles? Yorana, un gusto. Sí, por favor. Charles va a ser nuestro primer expositor y de verdad él es mundialmente reconocido porque más allá de que inició su carrera como un capitán de barcos, luego trabajó en oceanografía, Estonian Environmental Research Center y también del Ecology and Sustainable Management of Oceanic Island, el SMOI de la Universidad Católica del Norte. Le damos un tremendo aplauso a Martin, que también ha liderado muchísimas expediciones oceanográficas para entender qué es lo que está sucediendo en nuestros océanos. ¿Cómo estás, Martin? Muy bien, gracias. Muchas gracias, te invito a sentarte. Queremos ahora invitar a quien nos acompaña desde el Ecuador, Lucía Norris de Galápagos Conservation Trust. Un tremendo aplauso también para Lucía, para que pueda compartir su experiencia de lo que hacen en uno de los lugares hotspots de biodiversidad mundial. Adelante, Lucía, gracias por venir desde Ecuador hasta Rapa Nui. Yorana. Queremos invitar también a Christian von Rietze y Fernando Trujillo de Foundation for International Aid to Animals, FIAA. Un aplauso para ellos muy grande. Gracias por acompañarnos también esta jornada. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Los invito a sentarse. Yorana. Y finalmente quiero invitar a una de las científicas chilenas más importantes que ha trabajado en 3 informes de cambio climático y océanos como miembro del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU. Ella tiene muchísimo conocimiento y claramente esos informes también son una hoja de ruta para lo que debemos hacer. Paulina Aldunce, representando a la Universidad de Chile. Gracias, Paulina, por hoy día acompañarnos y ser parte de este panel que de verdad estoy muy emocionada de poder hoy día moderar. Paulina, Yorana. Maururu, te invito a sentarte. Bueno, yo no quiero seguir hablando más, así que quiero que nuevamente le demos un gran aplauso. Invito ahora a exponer en el escenario a Charles Moore. Yorana, buenos días, good morning, aloha nui nui, aquí estamos. Pues nuestra civilización moderna tiene un problema serio, es que no sabe cómo hacer algo con sus desechos. Tiene una tecnología increíble para producir. Durante ese proceso de producción incluye los desechos después de la producción y no hay plan de manejo para esos dos desechos. Acumulándose la tecnología, llega a un punto en que esos desechos son muy peligrosos para todos. Entonces, vamos a platicar acerca de eso. A ver, aquí tenemos 2 tecnologías. Ok, vamos a empezar con una elaboración de todo el problema de desechos. No solamente en el océano es donde llega todo, pero empieza en el espacio, de veras, y después en la atmósfera, después en tierra, después en ríos y después en el océano. El océano descansa todos esos desechos, pero empiezan arriba. Por ejemplo,
Fíjate, hace 50 años, cuando empezamos a tirar satélites al órbito, pues sí había espacio en órbita. En órbita había espacio. Hoy en día, no. Cada año, un satélite está destruido por colisión con otro pedazo de basura, de desechos, que vuela muy, muy rápido arriba en la atmósfera, arriba en el espacio, en órbita terrestre, y hace unos fragmentos trataron de entender todo lo que hay ahí con esas explosiones, y por intención explotaron un satélite, nada más para ver qué clase de desechos íbamos a tener ahí arriba. Y esa es una exposición de esas formas de basura que están ahora en choque con satélites que estamos usando. Y es posible que no podemos seguir usando satélites normalmente como usamos, porque su duración no va a durar suficientemente para el valor de lo que estamos echándole. Eso es algo preocupante. Ahora, mira, hay muchísimos pedazos ahí, por 1000 veces más. Esa es una muestra, como ustedes vieron, que está ahora flotando. Eso es algo que pensar. Ahora vamos a cambiar a la atmósfera. A la atmósfera hay un problema con los plásticos más ligeras. Las plásticos más ligeras están fáciles de subirse a los corrientes del aire, y también pueden hacer como fragmentos que se unen con la lluvia y hacen más lluvia que normal. Como dicen aquí, que los que inventaron los plásticos estaban bien felices, hicieron algo muy, muy, muy interesante, pero no supieron que iban a seguir flotando en la atmósfera, haciendo influencia al clima global. Pero eso sí está pasando. Están usando una nueva palabra como murky. Estamos con todos fragmentos chiquitos que están circulando en la atmósfera, haciéndole como un mugre de cosas ahí. Hay efectos también en nuestras casas. En nuestras casas estamos preocupados con lo que comemos acerca de los plásticos en los pescados, pero en realidad lo que respiramos es más serio. Estamos respirando más plásticos cada persona que lo que están comiendo en sus mariscos, y hace bronquitis, neumonía, enfisema y problemas con la sangre. Problemas ya con la sangre. La sangre ya incluye los nanoplásticos, los plásticos más chiquitos que hay. Entonces, cambiamos ahora a la tierra. Y un estudio de suelos en Corea encontró más que 1000 fragmentos en cada lugar que se busca. Se buscaron en los bosques, y cada área en que buscaron, encontraron. Es como buscar y encontrar. No, es muy ligera el plástico, y se puede con viento, y puede ser que los plásticos son más erosión, y también hay un peligro para la salud humana, porque esos partículas de plástico vienen rapidito. Era un estudio de composta municipal en el estado de California, en mi laboratorio donde vivo, y encontré muchas fibras
esas fibras, como vieron ustedes ahí en la escultura, ahí enfrente, esas fibras son muy delicadas, pero hay muchísimas en la composta también. Cuando ustedes están tratando de procesar composta, tienes que molerla. Entramos adentro de este composta muchas cosas. La cosa es que composta limpio, muy difícil de producir. También cuando buscamos en lagos, encontramos muchas cosas que, pues, en veces hay más que en mar. Usamos esos productos que se usa para rascar la piel, para que se limpie. Y esas se encontraron mucho y hicieron una ley en Chicago, en Illinois. Fue la primera ley de prevenir la producción. Y eso es importante porque vamos a tener que prevenir la producción. Eso es una cosa muy difícil de hacer, pero en Chicago, de todos los lugares de lentes o en donde quiera para limpiar, eso no se permite. Y la cosa es que en los estudios tratamos de parar a 250 micras, pero en nuestro laboratorio no es suficiente. Tenemos que buscar plásticos más pequeños y en nuestro laboratorio tenemos que mantener un estado completamente limpio. Los estadísticos, no puedo gastar tu tiempo con números, pero ¿cuánto hay? Está llegando al mar mucho, pero ¿cuánto hay en los fondos y a los bancos del río? Eso también, esos microplásticos se hunden, se hacen difíciles de encontrar y medir, y por eso esos estudios son muy difíciles de hacer. Pero tenemos un buen grupo ahí en el instituto con Wynne Calgar, que es muy bueno para los datos, y estamos tratando de averiguar cuántos hay en los fondos de los ríos también. Esa es mi embarcación. Llegamos aquí en Rapa Nui en 2016 hasta Valparaíso. Hicimos un estudio del giro del Pacífico Sur. Eso es mi embarcación. Tengo 150,000 millas mostrando plásticos en mar abierto. Ahí está. Pero sí encontré uno. Pude caminar encima. Fue después del tsunami. Encontré una isla, pero fue el tamaño de nuestro barco. No, la isla no es una isla. Solo he encontrado en 150,000 millas una isla. Eso es la isla que encontré. Aquí está nuestro viaje a Rapa Nui. Navegamos por los Galápagos también. Sacamos muestras en todos esos lugares de los plásticos y se ven así. Eso es un típico muestreo de nuestras redes. Eso hace 10 años. Hace 10 años saqué esa muestra. Ustedes saben que ya están llegando a todas partes. Bueno, vamos a ver cómo entran esos plásticos. Favor de tocar la película si puedes. Esos fragmentos vienen de la costa por todo el mundo. El espacio entre emisiones es igual, el tiempo es igual, y estamos viendo cómo los corrientes empiezan a traer estos fragmentos a nuestros giros. La formación de giros ustedes pueden averiguar cómo es que los giros están formándose, porque ese es un modelo muy bueno, y cuando se ve el color cambiando hacia rojo, las áreas rojas son las áreas de más concentración, y podemos ver que hay menos aquí en la zona del Ecuador. No es decir que no existen, pero que la concentración es menos. Y estamos viendo ya la formación del giro más grande en el Pacífico, ese
este del Pacífico Norte y ya vamos a ver el giro del Atlántico Sur aquí, el giro del Atlántico Norte ahí, el giro de aquí hay un giro, aquí cerca de Rapa Nui, pero ese giro es más concentrado, no es tan amplio que los demás, pero es muy concentrado y van a ver que está formándose aquí. Ahí está la otra, aquí en el Atlántico, y aquí hay uno aquí cerca de África, en la India. Quisiera que ustedes vean cómo es que cuando salen los plásticos de las costas, cómo es que se transportan a los giros. Y aquí estamos viendo el sistema, aquí estamos viendo los giros más concentrados, más grandes. Es el giro del Pacífico del norte al este que tiene más. Rápido, dentro de 6 meses llega de Japón hasta aquí. Lleva más tiempo aquí. No, Australia no genera mucha basura, no tanto. Espero que Chile no tampoco. Y no hay tanto ahí como en el norte. Pero eso está cambiando. El mundo está cambiando hacia el sur. Vamos a tener más desechos del sur. Ok, bueno, pues, ¿cuáles son las consecuencias de tener este tipo de giro? Es que comen los pájaros, las aves marinos, comen plástico, mucho plástico. A ver, ¿dónde está mi? Ay, caray. Ok. Un estudio, ya hay un diagnóstico para aves marinas que tienen plasticosis. Plasticosis ya es oficial. Están más chicos y están más enfermos a causa de comer plástico. Ese es un albatros. El albatros vuela. El albatros vea más que el océano, que cualquier hombre, cualquier satélite, cualquier animal. El albatros vea todo el océano, está buscando algo para comer. Años y años da sus alas más anchas para ver qué hay para dar de comer a mis hijos, qué voy a darles. Este es un hijo, este es un juvenil que dio tapas de botella, increíblemente cantidades de tapas de botella. La barriga llena, los instintos no le llevan y no tienen la capacidad de vomitar hasta 6 meses. El albatros lleva 6 meses para madurarse y en 6 meses eso estaba en su barriga. Eso. Entonces yo también como plástico, vean ahí no, pero eso es todo que está en el mar, los animales están programados de probar, de tratar de comer todo lo que encuentran. Y así puedes ver que hay corales, duran mucho tiempo para hacer un coral, pero eso es un coral del giro, ahí. Y están comiendo las botellas, los peces. Bueno, pues, ¿qué decimos? Usamos demasiado plástico sin plan de manejo. El valor de plástico es bajo. El valor de plástico es bajo. ¿Por qué? Porque estamos produciendo tanto petróleo, tanto gas natural. Eso es 90%, más que 95% de los plásticos vienen de esas fuentes. Vivimos en la época de plástico. El plástico es la cosa más común en nuestras vidas. Usamos más que todo por volumen. Y yo creo que estamos matando más animales con plástico, la polución del plástico, que está matando con cambio de clima, porque animales pueden migrar, pero en mar el plástico invade a todos lugares. Ok, ya vamos a cerrar. Ay, tengo 2 más. Ay, caray, qué bueno, 2 más. Ok.
Bueno, pues plástico se degrada, pero no desaparece. Por eso estamos viendo cómo se invade nuestros platos. Té, están haciendo bolsas de té de plástico y es insane. Agua estrogénicos que pueden cambiar el sexo. Eso está, todo el mundo está cambiando en más femenino, por tanto estrógeno que estamos metiendo. Ya vamos a decir que nuestro estilo de vida está envenenándonos. Debemos que accionarnos. ¿Qué podemos hacer ya que está invadido toda la biosfera? Pues yo soy científico, puedo ser crítico y soy independiente. Y la persona en las Naciones Unidas que dijo que quisiera a base de su trabajo que la polución de plástico cenara más que una memoria. Eso es pura fantasía. La línea base ha cambiado. La polución de plástico nunca será que una memoria. La línea base ha cambiado. El planeta siempre van a convertirse en microplásticos y ellos van a convertirse en nanoplásticos. Parar la polución del plástico. Vamos a tener polución del plástico. Vamos a tener que parar la entrega de más plásticos al medio ambiente. Para parar eso, se dice, unless the world acts, el mundo no acciona, los activistas accionan, ustedes accionan, el mundo no, esta cantidad de plástico está aumentándose, va a seguir aumentándose, la media clase en India va a demandar más plástico y ellos están trayendo más y más petróleo a sus países. La cosa es que nosotros tenemos que activar, porque activistas accionarse, el mundo no se acciona, el mundo recibe nuestros problemas. Nosotros tenemos que resolver estos problemas. Eso es mi pedido, eso es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Cero desechos. Yeah. Un gran aplauso para Charles Moore, con toda su experiencia que hoy día aquí en Rapa Nui nos viene a compartir. Martin, Charles, van a poner esa bandera con la firma de vidrio, con las botellas de vidrio, para seguir uniéndose a esta declaración por no más plásticos en el océano. Y yo solamente quería recordarles algo que es muy importante. En 2 semanas más, en Canadá, se van a hacer las negociaciones para el Tratado Global para reducir los plásticos en nuestros océanos, para reducir el plástico en el planeta. Y es muy importante, 176 países, incluido Chile, van a ser parte de estas negociaciones que van a tener una vinculación jurídica con el objetivo de que podamos combatir juntos este problema ambiental. Así que estamos acá unidos para eso, porque a todos nos importa, porque hay representantes de distintas naciones, de distintos organismos internacionales, porque sí nos importa. Yo nuevamente quiero darle un aplauso a Charles Moore por todo el tiempo y por la perseverancia. Personas con pasión, con perseverancia, son las que necesitamos para este cambio global. A continuación quiero dejarles con Martin Field del Estonian Environmental Research Center y también del SMOI de la Universidad Católica del Norte en Coquimbo, quien hoy día también nos va a presentar. Le damos un aplauso porque él tiene mucho que informarnos con todas las expediciones oceanográficas que está haciendo el SMOI. ¿Cómo estás, Martin? Bienvenido y adelante. 15 minutos. Ya, buenos días. Me voy a poner aquí para que no te veo. Quería poner esa bandera porque en realidad lo que yo les voy a presentar ahora son los resultados de muchos científicos y algunos quizás están aquí y yo en realidad hace ahora llevarlos al Pacífico Sur
hablar de las fuentes, de los viajes oceánicos y tocar también a las soluciones. Y mi viaje, en realidad, yo soy biólogo marino y nosotros hace casi 25 años empezamos a estudiar algas flotantes y nunca me imaginaba que yo iba a estudiar plástico en ese tiempo. Pero persiguiendo estas algas, nosotros también nos cruzamos con plásticos flotantes. Y cuando empezamos a preguntar qué es lo que se sabe sobre este problema que se nos presentó por todos lados, ¿qué sabe la ciencia en Chile, por ejemplo? Nadie sabía nada. Todos sabían que había plásticos, pero nadie sabía, por ejemplo, de dónde venía. Y nosotros, viajando por las costas y observando, en realidad pensamos, viendo imágenes como esta basura no viene de lejos, ¿cierto? Y viendo imágenes como estos de nuevo y nuevo, nosotros pensamos que quizás esta basura que estamos viendo podría ser de fuentes locales. Y como científicos nosotros a veces seguimos inercia, seguimos por varios años con estas algas flotantes, pero en algún momento ya no pudimos cerrar los ojos y empezamos a generar esa asociación, este programa de ciencia ciudadana que se llama Científicos de la Basura, donde investigamos con escolares de todo el país sobre el problema de la basura. Las preguntas que hacemos son preguntas básicas en realidad. Por ejemplo, ¿cuáles son las playas más limpias o más sucias de las costas de Chile? La primera investigación realizamos en el año 2008 y lo importante es que seguimos un protocolo estandarizado. Aquí ustedes ven nuestra ciudad en el norte de Chile, aquí al otro lado, esta es la ciudad más al sur del mundo, Punta Arenas, y ustedes pueden ver, en ambos se hace de la misma forma. Eso nos permite ahora de comparar los resultados entre los diferentes lugares. Y aquí vemos los resultados de esta primera investigación. Y ustedes ven aquí la cantidad de basura por metro cuadrado, 1 metro cuadrado. Si yo tengo mis brazos, ¿cierto? Este es 1 metro cuadrado. Y el promedio nacional son 2 ítems por metro cuadrado. Entonces, básicamente cada paso que ustedes hacen en la playa se encuentran con un objeto de basura. Esa es la situación. Ahora, ustedes se podrían preguntar, por ejemplo, ¿por qué aquí en el centro hay tan poca y en el sur y en el norte hay más basura? Esto es justamente, pensamos nosotros, donde aquí las municipalidades gastan mucha plata en limpiar estas playas. Cada año probablemente millones de dólares en limpiar de forma regular las playas, y lo que nosotros vemos acá en realidad es el diagnóstico, es el resultado de este esfuerzo. Entonces ahí hay una disminución, no es que la gente son más limpias en el centro de Chile. Si nosotros ahora miramos la composición de la basura, en negro ustedes pueden ver aquí, estos son los plásticos. Si ustedes miran muestras que hemos tomado en el mar flotando, es mayormente plástico como uno podría esperar. Si vamos a las playas, también vemos que hay harto plástico, ¿cierto? Así el plástico entonces no puede haber llegado de otras partes. Si tenemos mucho vidrio y metal simple, pero resultados muy importantes porque tenemos una primera indicación de las fuentes, de dónde el resultado básicamente es el resultado de esas investigaciones que son múltiples. Básicamente el resultado principal, oportunidad de venir a Rapa Nui y hacer estos muestreos también aquí. Y hemos investigado, algunos quizás se reconocen en estas imágenes, hemos investigado la basura y la hemos clasificado. Todo lo que todavía se podría clasificar,
qué tipo de basura es, de dónde viene. Y básicamente ustedes ven aquí que el gran porcentaje de la basura que podemos identificar aquí en las playas de la isla son de origen de la pesca industrial. Y aquí ustedes en la misma foto lo pueden reconocer. Entonces, esto lo hemos hecho varios años y siempre el resultado es lo mismo. Aquí la basura que todavía podemos reconocer que fue en su origen viene de la pesca industrial. Así, en este caso, las fuentes no son locales, son distantes, vienen de otras partes. Vienen de alguna parte del Pacífico y en el caso de la pesca industrial viene de todas las flotas pesqueras que operan alrededor de la isla. Pero ¿qué pasa ahora con la basura que viene del continente? ¿Cómo llega esta a la isla y de qué forma, en qué estado llega aquí? Entonces ahora vamos a embarcar en este viaje oceánico que hace la basura. Lo primero cuando la basura entra al mar es flota o se hunde. Y típicamente muchos plásticos flotan, ¿cierto? Y si flota va con los corrientes y Charlie ya mostró este gran giro del Pacífico Sur, ¿cierto? Que va en contra del sentido del reloj. Y este es el gran giro del Pacífico Sur. Y una de las preguntas importantes es ahora, ¿cuánto tiempo dura este viaje que hace la basura a través de este gran giro? ¿Cómo lo podríamos averiguar? Bueno, una forma son estas cosas. Aquí vemos un derivador satelital, ¿cierto? Y aquí ustedes ven la posición y 2 meses antes. Aquí van todos para allá, después todos para arriba, después todos en esa dirección. Si nosotros, que Charlie nos mostró, ¿cierto? Y aquí unos colegas hicieron esto, generaron un modelo oceanográfico y aquí les invito a tomar una foto porque si ustedes van aquí, ustedes pueden jugar con este modelo. Este modelo cualquiera puede ahí posicionar algo y el modelo va a correr partículas y ustedes pueden seguir. Y si lo corren cierto tiempo y liberan cosas aquí con el tiempo. Entonces, es un viaje muy largo, dura varios años. ¿Qué pasa ahora durante este viaje con nuestra basura? Con todo el tiempo, expuesto al aire, al sol, a las olas, ¿cierto? Al mar. ¿Cómo saben? Se fragó plásticos aquí. Esto básicamente es ahora una hipótesis que nosotros con los escolares podemos poner a prueba. Y esto hicimos, fuimos aquí y alabamos. Aquí ustedes ven todas las playas de Chile que hemos mostrado desde el norte hasta el sur. Y si nosotros calculamos aquí nuevamente de todas las playas el promedio, nosotros teníamos que cortar el eje por 500 pedazos por metro cuadrado. 50 veces más de lo que encontramos en el continente. Y llegan muchos microplásticos. Y Charlie y colegas han hecho estos cruceros por el Pacífico Sur, donde con estas redes de superficie, ¿cierto?, se ha capturado los plásticos que flotan en la superficie. Y aquí vemos de otra forma lo que Charlie nos ha mostrado, ¿cierto?, el tamiz con todos los microplásticos. Aquí ustedes ven rojo, significa grandes cantidades, azul, bajas cantidades. Aquí tenemos más azul y lo más cerca que llegamos a la isla, todo se convierte rojo. Cada muestra tiene miles y miles de microplásticos. Entonces, parece que efectivamente ahora estos... ¿Puedo ir? Ya. Entonces, estos microplásticos del sur de Chile, ¿cómo lo podemos averiguar bien? Entonces, con un colega hicimos hace unos años atrás, hicimos un ejercicio donde se corrió los que llegaron aquí a Rapa Nui en el modelo,
¿dónde estaban el año anterior? O 2 años anterior. Y lo que ustedes ven aquí, entre los 2 y 4 o 5 años anteriores, todo viene aquí del continente de América del Sur. ¿Ya? Entonces, con esto nosotros podemos confirmar el origen de Chile. De ahí viene la gran mayoría de estos microplásticos. Entonces, sí, efectivamente son la basura. Podemos ver que las playas ahí reflejan de forma más visible lo que ocurre en las casas, en los lugares donde vive la gente. Y si vamos a las playas aquí de Rapa Nui, esto refleja lo que ocurre en el continente. Ahora, sabiendo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros con los participantes en la otra gente, advertir a la gente de la problemática y también de buscar soluciones, posibles soluciones, ellos mismos, ¿qué podrían hacer ellos? Por ejemplo, y de esa forma hay muchas otras organizaciones en Chile, gubernamentales, no gubernamentales, educacionales y sociales, muchas organizaciones han trabajado por décadas, 15 años, 20 años. Entonces, podríamos, sí. Como estamos haciendo el muestreo estandarizado, ¿cierto? Podemos comparar, participar en el 2024 en este muestreo, y no ha disminuido, a pesar de todos esos esfuerzos. Por eso es muy importante, todos ustedes, muchos de ustedes van a las negociaciones, tiene que generar las condiciones para que estas acciones locales... Gracias, Martín. Así estamos con el tiempo para que podamos aprovechar. Hay una probable que se triplique la producción de plástico. ¿Cómo frenamos ese problema más allá de...? Quiero invitar a quien hoy día nos va a hablar de una de las islas más también importantes del mundo. También está sufriendo problemas, sobre todo cuando es un lugar conocido mundialmente por la observación. Lucía Norris de Galápagos, viendo allá y cómo están realizando. Mi nombre es Lucía Norris Crespo. Nuestras maravillosas Islas Galápagos, me siento también una galapagueña. Represento a Galapagos Conservation Trust, que es la única ONG británica enfocada exclusivamente en la conservación, que trabaja de cerca con la comunidad, apoyando a nuestras autoridades. Somos de la ciencia a la solución. En Galápagos pasa mucho, que hay muchas investigaciones que se duplican, porque muchas veces por los egos de la ciencia, ¿ya? Entonces nosotros lo que queremos es sumar. ¿Dónde podemos sumar esfuerzos? ¿Ya? Entonces también de ONGs y del sector privado que se unieron hace 5 años para poder entender qué está pasando. Esta red se llama, ¿es así? Es el primer patrimonio mundial natural de la humanidad, gracias a mucha diversidad a las islas. Mucho plástico y por eso me sorprendió mucho lo que Charles que entonces no me quisiera imaginar cómo sería. Perdón, justo aquí les quería mostrar, esta es una playa, Punta Carola, lo que los turistas ven, y es lo que ven los turistas, hermosos lobos marinos, un lugar paradisíaco, y lo que encontramos en las limpiezas de Galápagos, que es obviamente algo que no queremos seguir encontrando. A pesar de que en Galápagos cuadrados en nuestras reservas marinas, el plástico no respeta los límites. En Galápagos nos juntamos, hicimos un taller y sacamos esta visión que es que la Reserva Marina de Galápagos, ahora deberíamos decir las reservas marinas, y que provean al mundo un ejemplo de cómo enfrentar la polución plástica y que sea también un modelo de esperanza regional. Quisiéramos poder traer un poquito de este aprendizaje que tenemos y ojalá podamos sumar a esta sabiduría maravillosa del Pacífico.
Entonces, en este taller lo que nos preguntamos es cuáles son las fuentes de la polución plástica en Galápagos, cuáles son los impactos y qué podemos hacer al respecto. Somos más de 40 organizaciones, más de 80, bueno, con todos. Estos investigadores se han enfocado en varios temas, de los temas de sitio remoto. Más o menos lo que hemos apoyado a remover y lo que la dirección es solo lo que se logra hacer con los recursos disponibles. En verdad, Galápagos a diseñar un plan estratégico de manejo de polución marina para identificar los lugares donde hay más acumulación de plásticos, pero esto es solo una muestra. En Galápagos, no sé cómo ponerle play al video, es un pequeño modelo, play. 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 Ya, esfuerzo pesquero, flotas pesqueras. Y los puntos azules es como tenemos ahorita un modelaje de cómo es que está llegando el plástico a Galápagos. Una gran cantidad del plástico que llega a Galápagos es de alta mar. Tenemos también las fuentes de tierra, pero en Galápagos el problema del plástico que viene de alta mar es un gran problema. Entonces, globalmente las fuentes de polución plástica vienen de la tierra, pero en Galápagos globalmente es del 20% y en Galápagos es por lo menos del 40% que están llegando de fuentes marítimas, esto quiere decir de flotas pesqueras. Y el 60% de fantasma. Entonces, algo que encontramos en las limpiezas costeras y tal vez es una... bueno, aquí hay un resumen de los datos que tenemos, pero algo que quiero rescatar de aquí. También el un tercio de los... Bueno, la mayoría, el 69% de los ítems que encontramos de polución plástica en Galápagos son plásticos de un solo uso. Amenaza. Y el 95% de la polución plástica. Otro tema también es que a la dirección del Parque Nacional Galápagos le costaría por lo menos 1.5 millones de dólares al año hacer las limpiezas costeras. Esto de lo que hemos encontrado, estas son las marcas de botellas que llegan a Galápagos y me encantaría saber si es que compartimos esta realidad, pero empresa peruana. De ahí el 18% es Coca-Cola, el 8% es Stingy Holding Corp, que es una marca asiática, y de ahí PepsiCo con el 6%, y bueno, pueden revisar el resto porque ahorita no tengo tiempo, pero es importante conocer que para nosotros ha sido difícil rastrear exactamente de dónde llegan, de dónde vienen las marcas asiáticas, porque según los modelos que tenemos y la ciencia nos dice que las corrientes no pueden traer botellas de Asia a Galápagos, simplemente no existe esa conexión. Entonces lo que hemos descubierto es que la mayoría de estas botellas de marcas asiáticas vienen de la tarea poder aliarnos con países asiáticos que están cerca de la reserva para poder pensar en manejo de desechos a bordo, en reducción de desechos. Bueno, lo que les contaba, el 1% de lo que encontramos ya está en fragmentos. Y esto es un gran riesgo para la fauna. Lo que decía antes Charles, ¿no? Se van a volver microplásticos y por eso hay algunas personas que dicen es que las limpiezas costeras no son la solución. No son la solución. La solución es reducir el plástico que se produce. Pero mientras tanto hay que limpiar las costas porque el impacto en la fauna es gigante. Entonces tenemos que asegurarnos de que las publicaciones de esta red están en nuestra página y son súper interesantes. De los impactos, 52 de las especies quedados en plástico. Seguramente aquí en Rapa Nui es también común encontrar tortugas marinas enredadas en plástico o igual las aves que han ingerido como... Sí, que hemos encontrado impactadas, el 20 de ellas son endémicas a Galápagos.
y hemos descubierto que hay 5 especies, las 5 especies más afectadas y los pinzones. Esas son las que están siendo afectadas en Galápagos por la polución plástica. Nosotros también, perdón, ¿cuánto tiempo tengo? 3 minutos, ya. Entonces, bueno, uno de mis roles es conectar la ciencia y la sabiduría de la comunidad. Aquí tenemos, bueno, la representación de aguas de la Municipalidad de Santa Cruz. Estamos trabajando con las autoridades para encontrar políticas públicas que estén informadas por la ciencia y también por la sabiduría. La vajilla ya no sea de un solo uso, sino que sea retornable. O hay hay un emprendedor en Santa Cruz que está tratando de hacer bloques de construcción utilizando plástico marino. Igual estamos trabajando con pescadores y es muy importante para nosotros la ciencia ciudadana y trabajar con la comunidad. Y antes hablábamos también donde la comunidad de Galápagos pueda también compartir con ustedes las experiencias, porque hay mucha sabiduría, aunque nosotros no tenemos la sabiduría de la Polinesia ni esta ancestralidad que ustedes tienen. Hay mucha sabiduría de la comunidad local y que nos encantaría poder, dentro de estos siguientes pasos, después de la declaración, que puedan también, pueda haber un intercambio de conocimientos. Bueno, estos son los 3 elementos en los que hemos visto que en Galápagos hay que concentrarse, que son fundas plásticas, botellas y los plantados. Son como los 3 ítems en los que pensamos que hay que disminuir lo más pronto posible. Bueno, el tema de trabajar con la comunidad, ya les conté también el tema del plan de manejo, que estamos trabajando en políticas públicas, en este caso con el Consejo de Gobierno, para actualizar las regulaciones que ya existen en Galápagos. En Galápagos ya existe una regulación que prohíbe el uso de ciertas fundas plásticas, de sorbetes, y hemos podido aprender en el tiempo cuáles son los vacíos, y entonces ahora hay que actualizar esas regulaciones y estamos apoyando en eso. Y para terminar, como Galápagos Conservation Trust estamos muy activos en el Tratado Global de Plásticos. Esperamos poder ir junto a Rapa Nui y a otras voces isleñas en el INC 4 en Ottawa. Tenemos un espacio de un evento paralelo, tenemos un taller para continuar el trabajo que comienza aquí con la declaración. Así que por favor también quienes quieran juntarse a esos espacios, avísenme, nos encantaría que estén presentes en esos talleres y en este evento paralelo que va a ser entre el 19 y el 29 de abril en Canadá. Y bueno, los logos de nuestros aliados. Y les comparto por ahí mi correo. Gracias, Lucía, por tu presentación. Y también nos quedamos con lo último que dijo Lucía, el involucramiento de las comunidades. No solamente tenemos que esperar la toma de decisiones, las leyes, sino que nosotros formar comunidades y juntos también realizar acciones que puedan ayudarnos a enfrentar estas problemáticas, ¿no? Bueno, ahora quiero invitar a Christian von Ritze de la Fundación The Foundation for International Aid to Animals de FIA y también a Fernando Trujillo sobre cómo los plásticos están impactando en los animales. Veamos esa foto que mostró Charles, que ha recorrido el mundo, cómo los albatros mueren con las tapas de las botellas. Después continuará Cristian. Muchas gracias. Primero que todo, un honor estar el día de hoy aquí en Rapa Nui. Muchas gracias, es un sueño cumplido. Vamos a comenzar con la presentación. Me salté una. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los microplásticos y la biodiversidad. Primero, los plásticos eran un problema paisajístico, porque se veía sucia los ríos, las ciudades, los océanos, pero se van degradando y tienen efectos sobre la biodiversidad. El plástico ha sido una maravilla para muchos sentidos de mejoramiento de la calidad de vida de los humanos. Empezaron sus primeros intentos de producir este tipo de materiales en 1860, en 1907 ya tenemos la baquelita, pero después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, es que arranca el plástico para quedarse. El plástico está aquí para quedarse, como dice Charles. Realmente todos los elementos de nuestra vida cotidiana. Ya sabemos, ya tenemos información de cuánto dura
la degradación de estos elementos en tierra, en el agua. Ya tenemos algunas técnicas, estamos hablando de bacteria, de radiación nuclear, estamos hablando de degradación OXO, que desafortunadamente la degradación OXO estaba con buenas intenciones, pero lo que hace es generar más microplásticos. Y bueno, ¿de dónde vienen estos microplásticos? Principalmente. Y ahí es una sorpresa para la mayoría de la gente darse cuenta que un gran porcentaje vienen de la ropa, de los textiles, que incorporan fibras, que incorporan partículas de plástico y en las lavadas van directamente al agua y del agua a los océanos. Igual tenemos cada día en todo el planeta. Es muy grande, digamos, esa producción. Hace un momento hablábamos con el embajador de Ecuador en Londres y él teoría tóxicos que se adicionan al plástico para muchas funciones. Entonces, inherentes al plástico. Estamos vertiendo cerca de 1.5 millones. Es posible que los niños jugaran con soldaditos de plomo. En 50 años, el tipo, la forma y el tamaño de estos microplásticos son la clave para su dispersión. No son todos iguales. La forma hace que se mantengan en la superficie o se hundan. El descubrimiento de estas islas de plástico por Charles y otros científicos se hunden. En la fosa de las Marianas, a 13.000 metros de profundidad, tenemos plástico. Está en todas partes, que son menos densos. Y por otro lado tenemos los organismos bentónicos, los corales. Tenemos peces en el bentos que acceden más a esos microplásticos que se hunden. Si vemos un perfil del océano, tiene bastante complejidad. Tiene muchos microecosistemas y en todos ellos están presentes diferentes formas de microplásticos. Hay muchos estudios ya, directa a través de las presas que consumen. Se han hecho varios estudios y se hizo una evaluación, hay autores que han consolidado diferentes conclusiones sobre estos proyectos y se han encontrado que ecotoxicológicamente están afectando procesos cognitivos, sensoriales, neuromusculares en muchos organismos marinos. Veíamos, por ejemplo, en las aves la incapacidad de seguir ingiriendo comida por obstrucción del intestino, del tracto digestivo. En muchos de estos organismos, esa exposición a plástico está generando también trastornos, porque esos microplásticos, como decía Charles, se convierten también en nanoplásticos y los nanoplásticos entran en la sangre, en los tejidos y eso va afectando diferentes tipos de regulaciones normales. Las más comunes son trastornos hormonales y procesos inflamatorios. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que se ha encontrado en los peces, no solamente en el tracto digestivo, sino en las branquias, en diferentes estructuras de estos animales. Si vemos de manera general diferentes organismos marinos, vemos cómo poliéster, polipropileno y poliestireno son las sustancias plásticas, los monómeros más presentes en estos organismos. Y ahí también hay una pequeña crítica y es que aunque hemos construido para entender qué es lo que está ocurriendo, o sea, necesitamos abrir la investigación a otro tipo de sustancias para ver cómo están actuando. Necesitamos, por ejemplo, realizar estudios con PVC, que es altamente contaminante y está presente en los océanos, en las botellas de PET. Entonces, tenemos que avanzar mucho en esto. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de incorporación de estos microplásticos? Se puede hacer a través de ingestión directa o también porque los organismos a veces tienen capacidad de reconocer las partículas orgánicas de las inorgánicas. Y una frase que me gustó de la presentación de Charles es que la comida en los océanos es cada vez más escasa. Entonces los organismos tienen que comer lo que tienen disponible y lo que tienen disponible es plástico. Los moluscos son organismos bentónicos y son filtradores y ahí van acumulando una gran cantidad de microplásticos. Los humanos consumimos estos moluscos, estos bivalvos, estos filtradores y esto está pasando directamente a nuestro organismo. ¿Cuáles son esos efectos en la salud de la fauna marina? Hay reducción de la actividad alimentaria, se sienten llenos, ya lo escuchamos. Hay estrés oxidativo a nivel celular, hay procesos de genotoxicidad, empiezan a actuar
compuestos inhibiendo la acción de proteínas para actuar en temas inmunológicos. Hay retraso en el crecimiento y también finalmente pues llevan a la muerte. Aquí vemos, digamos, en una escala mayor en los océanos cómo sucede esto. Tenemos animales pelágicos consumiendo esa actividad de microplásticos, también se incrementan. Pero también tenemos microplásticos en el aire. Entonces, vemos que están accediendo a los mismos plásticos que los seres humanos, con unas diferencias interesantes. La mayoría de las tortugas, con excepción de la tortuga, la Hermochelis, tienen grandes redes, porque mañana hay una charla muy interesante de Elizabeth Hogan, que espero que la atiendan para verlo. Y luego viene el componente de los ríos. Ya el 9% de todos los plásticos en los océanos vienen tan solo de 20 ríos en Asia. 20 ríos en Asia. ¿Y por qué es eso? Si ustedes miran este mapa de Le Breton, que es una persona que ha estudiado mucho el aporte de los ríos, van a darse cuenta que en estos países donde están estos ríos, pensemos en el Yangtze, pensemos en el Ganges, pensemos en el Mekong, hay 1.600 millones de seres humanos viviendo en los márgenes. Solamente están yendo los que flotan, como decía Martin, porque los ríos también son grandes reservorios de basura, de mortalidad masiva en el Amazonas de Brasil. Se murieron más de 300 delfines por causas de alteraciones climáticas. Se tuvo acceso a una gran cantidad de cuerpos de delfines y se hicieron unos análisis que mostraron que tenían grandes concentraciones de talatos en el tejido. Y estos talatos son compuestos aditivos, son plastificadores que están en muchos juguetes, en muchas zonas, y cuando entran en contacto con el agua, entran de manera directa a ingestión en los organismos. Finalmente, a pesar de la magnitud de este problema, a pesar de que ya tenemos alguna información, desafortunadamente solo hasta que implique la salud humana vamos a ser conscientes de este gran problema. En el 2021 tuvimos microplásticos ya presentes en la placenta humana, en el 2022 en los pulmones y en el 2023 en la sangre. Tenemos que actuar ahora y los voy a dejar con Cristian para que les presente unas imágenes poderosas. Gracias. Yo creo que lo que ustedes están viviendo es lo que yo vivo cada vez que vengo a Rapa Nui. Así que agradecer al gobierno de Rapa Nui, a todas las organizaciones, lo que están haciendo. ¿Cómo parte este problema? El ser humano se desconectó de la naturaleza. Ese es el problema fundamental que tenemos. Pensamos que éramos más inteligentes. Bueno, yo desde muy pequeño pensé totalmente lo contrario. Pienso que los animales, la biodiversidad, son fundamentales para la vida del ser humano. Sin ellos no hay medio ambiente, no hay ecosistema de estas especies. Ellos nos dan la posibilidad de vivir en un medio ambiente con armonía, con salud. Nos ha costado entender. Recién hoy en día sabemos que las raíces de los árboles nos entregan a nosotros un montón de material genético y de información entre ellos. Entonces, ¿qué les quiero pedir yo a ustedes hoy día? Primero, aprovechen esta cumbre. Segundo, quiero que vean un video que tiene varias imágenes. Quiero que ustedes vean cada una de esas imágenes y piensen realmente si ustedes en vía real han visto estas imágenes. Chile y en el mundo. Y
el problema que tenemos hoy en día, y la ciencia, yo creo que todos los panelistas que estamos acá, yo soy ingeniero comercial, es la desconexión o las profesiones que pueden hacer los cambios, las autoridades con distintos tipos de profesiones, podamos trabajar juntos para levantar esto por él, no como los cobardes que se quieren ir de este planeta a otro planeta, que quieren arrancarse de este. Uno nació acá y debe cuidar la tierra donde creció y cuidar a las especies. Todos estos animales dan la vida por nosotros para que nosotros podamos respirar, tener una salud. One Health, una salud. Eso voy a tomar un extra minuto a nombre de todo el panel para agradecer a Rapa Nui por lo que están haciendo. Un modelo en gestión, un plan realmente de amor, de corazón. Han logrado conectar su cultura con el medio ambiente, con el corazón y con la mente para hacer acciones. No hay más tiempo, tenemos que actuar ahora. Están los líderes aquí presentes que van a todas las cumbres, que tienen todo el poder de negociar, de gestionar. Por favor, de corazón les pido, no se olviden del wildlife. Fernando, tremendo mensaje para finalizar tu exposición. Y yo creo que lo que dice Cristian también es una invitación a que tenemos un deber ético como personas, ¿no? El deber ético que nos hace ser conscientes y entre hacer algo y no hacer nada, es siempre mejor hacer algo para que nuestra conciencia y nuestro corazón estén tranquilos. Y lo que también decía Cristian, y quiero terminar mi intervención con eso, es que muchas veces la ciencia y la evidencia científica nos entrega un camino, pero muchas veces no son escuchados por las autoridades. Y es por eso que también acá el llamado es que la evidencia científica, el trabajo que hacen, son los que deciden por el futuro de un país y de un planeta. Dicho eso, quiero terminar este panel de exposiciones porque después tendremos tiempo para que ustedes hagan preguntas a los panelistas con una de las científicas de la ONU. Ella es la única chilena que ha participado ya en 3 informes, el que se entregó el último el año pasado, sobre cambio climático, océanos, y es realmente impactante lo que está pasando. Tenemos los registros de temperaturas más altas en la historia de los últimos 2000 años. ¿Qué va a pasar? Podremos reducir que no siga aumentando la temperatura del planeta y con esto ustedes saben lo que puede suceder, plagas, dengue, mortalidad, más pandemias. No queremos eso. Quiero que le demos un tremendo aplauso a Paulina Aldunce de la Universidad de Chile que nos va a exponer al respecto. Gracias. Yorana, la verdad es que quiero agradecer la invitación de estar aquí. Esta tierra me recibe, este territorio junto con su gente. Al igual que tú, he estado, ya perdí la cuenta, más de 8 veces y siempre no me deja de sorprender, siempre me sorprende la riqueza del pueblo Rapa Nui cultural, pero sobre todo espiritual. No hay las conversaciones que se pueden tener con la gente de Rapa Nui, uno aprende tremendamente y siempre me han recibido con mucho cariño, así que la verdad es que yo siento que esta es como mi segunda casa y lo digo de corazón. Miro al público y veo tantas caras con mucho cariño. Bueno, yo parto diciendo, y no es excusa, no sé de plástico, no soy especialista ni en plástico ni en océanos, pero soy especialista en cambio climático. Y fui invitada porque el cambio climático hoy día está complejizando toda la toma de decisiones de distintos aspectos. Y hubiésemos querido, y además con altos niveles de incertidumbre. Entonces lo que yo les voy a presentar en el fondo es la evidencia científica de qué es lo que está pasando con el cambio climático. Y me atrevo, ¿cómo se pasa esto? Ya. Lo que yo les voy a presentar son los resultados del 6º ciclo del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Y este 6º ciclo del IPCC, ¿dónde estará la lucecita arriba? ¿Ahí? ¡Ah, no! ¿Qué hice? ¿Es la del medio? No, tampoco. ¿Y la luz? Ya no importa, lo hago con la manito. Sí, no importa, no te preocupes.
Ya, este sexto reporte del IPCC, yo me atrevo a decir que lo que yo voy a presentar es la evidencia científica y que la ciencia es inequívoca en lo que yo voy a decir. Porque esto no es lo que investiga Paulina Aldunce o un grupo de investigadores que trabajan, algunos por aquí o por allá. Estos reportes fueron basados, estos 6 reportes del sexto ciclo fueron basados en mucha publicación científica. En el grupo 2 que yo participé, por ejemplo, que es más las ciencias sociales, los impactos, la adaptación, la vulnerabilidad al cambio climático, fue basado en más de 35.000 artículos científicos, publicaciones científicas. Esto no existe en otro tipo de este tipo de publicaciones. Este en más de 14.000, este en más de 13.000, etc. Entonces, ese es un punto importante. Hay mucha gente que duda sobre el cambio climático y tiene confusión. Bueno, lo que yo les voy a presentar ahora es para que se lo dejen bien grabado porque esto es lo que dice la ciencia y por eso es inequívoca. El primero de los reportes salió el año 2018 y ahí se dijo que se requieren de reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero para que no superáramos el 1,5. El 2018 dijimos, todos deben reducir los gases de efecto invernadero y hoy día, para no superar el 2000,5. Bueno, eso lo dijimos en el 2018. Cuando publicamos el último reporte de síntesis del 2015, lamentablemente ya habíamos perdido la oportunidad. Y en todos los escenarios, incluso en el que vamos a emitir menos, si es que lográramos no emitir gases de efecto invernadero, vamos a sobrepasar el 1,5 y lo vamos a sobrepasar en la próxima década. De hecho, los últimos 12 años, o los últimos 12 meses que recién pasaron, en promedio superaron el 1,5. Esperamos que haya sido algo anormal. Entonces, lamentablemente, se nos fue de las manos no haber superado el 1,5 y vamos hacia la carrera de los 2 grados Celsius, lamentablemente. Mi predicción, según cómo se están tomando las políticas públicas, sin hacer caso a la urgencia del cambio climático, es que nos vamos a mover por aquí, entre 2 y 3 grados Celsius. Y el planeta, amigos y amigas, va a ser otro planeta. Yo siento que les vengo a contar puros desastres, pero es mejor saberlo. ¿Sí pueden poner play al video? Aquí les vamos a mostrar cómo desde el 1880, para que ustedes vean, quédense con la primera imagen, que era bien azul, ¿no es cierto? Y vamos viendo cómo se va acelerando el calentamiento global, cómo cada vez se va poniendo más rojo, pero bien cercano al tiempo actual. Acuérdense que estaba bien azulito al principio y cómo estamos llegando a una modificación de más de 1 grado Celsius. Ya estamos en promedio como en el 1,2, llegando al 1,3 y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Y este video no incluye el último año que fue mucho más caliente. ¿Es indiscutible que las actividades humanas están causando el cambio climático? Es indiscutible. La actividad humana, a través de la emisión principalmente de los gases de efecto invernadero, es el que está causando el cambio climático actual. Y el cambio climático está afectando a miles de pesados, rápidos y cada vez más intensos, y no tienen precedentes en miles de años. Las concentraciones de CO2, las más altas en 2 millones de años, el aumento del nivel del mar, el ritmo más rápido en al menos 3.000 años. Y el cambio climático está haciendo que los eventos extremos del clima sean más frecuentes y severos. Entonces, no solo tenemos este aumento, ¿no es cierto?, de la temperatura, que va sostenido y en el largo plazo, ¿no es cierto?, sino que además tenemos eventos extremos que nos producen olas de calor, lluvias torrenciales, sequía, clima de incendio, más frecuente, más intenso, y que el cambio climático no solo está afectando a través del calentamiento del agua, el calentamiento de la superficie de los océanos, sino que porque hay más concentración de CO2, hay menos oxígeno en el mar y también está produciendo acidificación. Está afectando todas las regiones del planeta. No hay un lugar en el planeta, aunque el humano no haya puesto un pie en un lugar en el planeta, tiene la atmósfera arriba y le está afectando el cambio climático. Y estos cambios aumentarán y vamos a seguir con riesgos de estrés de calor, escasez de agua, seguridad alimentaria y riesgos de inundaciones. Hoy, si llegamos al 1,5, ya sabemos, ¿no es cierto?, en la primera diapositiva, que vamos a pasar el 1,5 y cuando lleguemos al 1,5
a principios de la próxima década, vamos a tener el mundo que se va a mover entre un 25 y un 50% de pérdidas de biodiversidad y también 50 y 75. Cuando nos acerquemos a los 3 grados Celsius, superemos los 2, vamos a tener el planeta que va en general a estar perdiendo más del 50% y llegando a más del 75% de pérdidas de biodiversidad. En los océanos, ¿qué está pasando y qué se proyecta? Una disminución del pH, una disminución del porcentaje del oxígeno y va a seguir aumentando el nivel del mar. Aquí les traje esta figura en que, si ustedes se fijan, tenemos el Pacífico aquí y tenemos el Pacífico aquí y los impactos negativos están en rojo. ¿Para qué les vamos a entrar en detalle? Está poblado de impactos negativos del cambio climático, así que aquellos que venden que el cambio climático trae cosas positivas, ay, está muy débil ahí, que podría alguna cosa positiva salir del cambio climático. Está afectando los corales, está afectando los bosques de algas, está afectando a los humedales costeros, está afectando al turismo, a la pesca, a la cultura, etc. Aquí se presentan los riesgos: moderado, que es amarillo, alto y muy alto. Este es el 1,5. Si ustedes ven, cuando pasemos el 1,5 en distintos aspectos relacionados al océano, como por ejemplo los corales, etcétera, vamos a ir aumentando el riesgo muchísimo, muy rápido. ¿Ya? Vamos a llegar aquí en la próxima década, nos vamos a mover a los 2 y vamos a estar en casi todos dejando el riesgo moderado y corriendo rápidamente hacia un riesgo mucho más alto. No hay vuelta atrás en los daños que ha hecho el clima. Bueno, el clima no ha hecho los daños, pero todos sabemos que nosotros producimos esos daños. El derretimiento, por ejemplo, de las capas de hielo continuará por miles de años, aunque se estabilice la temperatura, y esas capas de hielo se juntaron, ¿no es cierto?, se crearon por miles de años. Es una escala temporal tan amplia que por eso se dice que son pérdidas irreversibles. La gran barrera de coral de Australia ha perdido más del 50% de sus corales. Pero, ¿cuánto me queda? Ah, estamos súper bien y yo que iba súper acelerada. Pero hay una esperanza. Pero esta esperanza tiene una condición, y una condición muy importante, que es actuar hoy día. Este mensaje que da el IPCC de esperanza a mí me da un poco de miedo, porque hay que ser muy claro. Esta esperanza solo va a funcionar, que podemos asegurar, ¿no es cierto?, un futuro habitable para todos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que empezar a sentarnos y hacer cosas. Y se lo estoy diciendo muy en serio. Si pudiéramos comparar, por lo menos desde el punto de vista climático, el planeta con un ser humano, el planeta debería estar en la UCI. ¿Lo estamos tratando así? Yo lamento, siempre tengo que contar esta. Y la acción es en adaptación. La adaptación es cómo respondemos y nos adecuamos al cambio del clima. Han aumentado. Tenemos que ayudar a la adaptación tanto de los ecosistemas como de los humanos. Y sí, hay que reconocer, hemos avanzado en adaptación, pero el proceso ha sido desigual. Y no nos estamos adaptando suficientemente rápido. Me fui para atrás. Estamos haciendo lo que necesitamos. Necesitamos esto y estamos haciendo esto. Y esas brechas son mayores en los países con menor ingreso o los países que tienen otros tipos de vulnerabilidad. Es muy importante saber que incluso con una buena adaptación no vamos a poder prevenir todas las pérdidas y daños. Si superamos el 1,5, que como les mostré ya lo vamos a superar, algunas soluciones basadas en la naturaleza ya no van a resultar. Podemos tener falta de agua dulce en algunas islas pequeñas, y si pasamos los 2 grados Celsius habrá múltiples cultivos básicos para el humano que no van a poder ser cultivados. Hacia a un clima resiliente, una sociedad resiliente al clima, o a una que no. Cada decisión cuenta,
para poder mantenernos en el 1,5. Y en esas decisiones, al centro están los objetivos de desarrollo sostenible. Y también hay un montón de características que nos podrían ayudar a conseguir esa sociedad resiliente, creo yo, pero lo que me decían muchas personas acá, muchas autoridades y otras personas, es que se necesita mayor participación real, que no estén tomando las decisiones a nivel central sin muchas veces saber el contexto. ¿Para qué decir la inclusión de los diversos valores y conocimientos? Es muy importante. El conocimiento científico no va a solucionar esto. No lo va a solucionar. Necesitamos combinar distintos tipos de conocimiento. Y ahí el conocimiento, por ejemplo, de los pueblos indígenas también es muy importante. Pero para eso se tienen que crear espacios de participación que no están siendo suficientemente escuchados. Que es lo que yo le estaba presentando, ya es un desafío actual. Sobre los 2 grados, sobre el 1,5 se limitará mucho y se resiliente al clima. La ciencia es clara. Demitificar qué es el cambio climático, cuáles son sus impactos, será respecto al cambio climático. Y cualquier retraso adicional en la acción global resultará perder esta ventana que se está cerrando muy rápidamente para asegurar un futuro. ¿Cuánto me queda? Pido con mucha humildad poder estar representando de la mejor manera las casi 20 conversaciones que he tenido con gente que me ha abierto muy generosamente su puerta. ¿Qué se está viendo acá? Se está viendo que hay menos lluvia, aunque hay mucha lluvia estos días, pero en general se siente que hay menos lluvia. Y que están más concentradas, entonces que arrastran, por ejemplo, esta lluvia, mucho del suelo que tiene Rapa Nui, que no es muy profundo. Han visto que hace más calor en verano, más frío en invierno, más marejada, más frecuente y más severa, que están afectando a los ajos. El clima cambia el comportamiento de los vientos y produce más marejada. Y es difícil identificar las 4 estaciones. Siente que se pasan del verano al invierno, pero que la primavera y el otoño ya casi no se siente. Bueno, y los impactos que están sintiendo acá son el blancamiento del coral, impacto a patrimonios ancestrales, impacto en actividades culturales. Por ejemplo, se secó el Rano Raraku. Muchas personas piensan que es por el cambio climático. Hay otros que piensan que puede ser por otro efecto. Necesitamos estudiar más estas cosas antes de llegar a una conclusión. Menos recurso hídrico, por supuesto, y el tema de la justicia climática. Lo que hemos conversado y lo que me han dicho acá es que falta mayor profundización de la comprensión de cómo el cambio climático está afectando de manera diferenciada a Rapa Nui. Tenemos que seguir profundizando ese conocimiento, porque la justicia climática nos indica que tenemos que saber diferenciar los impactos en las distintas poblaciones para poder compensar y ayudar de manera diferenciada. Esas 2 cosas hace falta seguir profundizando en Rapa Nui. Y no es una cosa que maneje Rapa Nui, no es una cosa que se maneje de aquí, es una cosa que se tiene que manejar en el Estado chileno, que es donde está inserto Rapa Nui, para bien o para mal. Falta mayor participación efectiva, que ya lo dije, y se requiere que las temáticas insulares y los pueblos indígenas sean incluidas con mayor presencia en las políticas. Y solo agradecer una vez más estar aquí. La verdad es que mi corazoncito siempre está en Rapa Nui. Yo vengo mucho y quiero mucho a la gente de Rapa Nui, así que cualquier cosa que yo pueda ayudar, siempre cuenten conmigo. Gracias. Gracias, Paulina. Tremenda presentación. Un honor poder tener a una científica también hoy día compartiendo lo que ha hecho con el IPCC de la ONU. Bueno, aprovechemos, a la 1:30 máximo nos vamos a ir a almorzar, porque tenemos hasta las 2:30 para poder comer y luego seguir con el programa de esta primera jornada. Yo también quería aprovechar de decirles algo muy bonito y estoy muy contenta, porque yo soy conductora de Radio ADN y por primera vez en la historia de la radio, así que estamos allá en nuestro puesto, así también un aplauso muy grande a todo el equipo de ADN que llega acá a la isla. Bueno, no sé si alguien quiere comenzar levantando las manos. Ahí, allá están.
Para que levanten la mano, si alguien quiere aprovechar de preguntarle a nuestros expertos o expertas, o yo también puedo comenzar. No veo a nadie con la mano levantada. Allá. Aquí la primera Ahí también. participante. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Yorana. Yorana, me llamo Bernardita Becker, vengo en representación de Toyota Chile, que auspiciaron la cumbre. Muchas gracias por la invitación. Mi pregunta es bastante breve. Me gustaría saber, desde su punto de vista, ¿qué acciones concretas tiene que hacer el sector público para contribuir al cuidado de los océanos, como el caso de Toyota, que es distribuidora de autos en Chile? Perfecto. ¿Alguien quiere contestar a esa pregunta? Las empresas automotrices y los fabricantes de vehículos. Proyecto de conservación puede ser de la Polinesia, no lo alcancé a hacerse. Gracias, Cristian. Distintas etapas con para solución y que vehículos, cuando la vida de ese vehículo termine. Y ahí hay una responsabilidad muy grande de Toyota y de todas las empresas parecidas a Toyota. Entonces, pensar en el ciclo de vida. Eso es una invitación, sí. Gracias, Lucía. Tenemos muchas preguntas, están entusiasmados. Eso me pone muy contenta. Por allá, por favor. Nombre. Hi, yes. Yorana. Okay. Hello. I'm a bit here by coincidence. Thank you. I can speak in English, so I'm not very prepared to struggle with my English. Bueno, me cuesta hablar inglés, voy a hacer lo mejor que pueda. Bueno, les decía yo que se refiere al tema del microplástico. Quisiera saber, y me ha llamado mucho la atención, he quedado atónita, que incluso lo que pasa en China no se ha mencionado, porque aun cuando yo he visto los riesgos de estas tapitas plásticas, ¿cierto?, se hacen en China. Nací ya hace ya 50 años, entonces cuando queremos ver el origen de los productos, hay una gran variedad de ellos y la mayoría de esos productos viene de China y la mayoría también contienen plástico. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿están enfocados a ver los riesgos que se presentan, por ejemplo, en la fuente, que en este caso resulta ser China? Uno de los vasos que nos regalaron, que está hecho de plástico, proviene su producción de China, ¿no? ¿Cómo nos podemos hacer cargo también de toda esta cadena productiva cuando también los plásticos recorren una larga cadena para llegar, por ejemplo, con ese producto acá a Rapa Nui? Martín, ¿quieres tú responder eso? ¿Te parece? Tú que has trabajado mucho la basura. Muchas gracias. Bueno, me tiraron como una de las preguntas más complicadas, ¿cierto? Porque como vea la responsabilidad extendida al productor. Y obviamente esto es relativamente fácil cuando estamos hablando de un producto caro y grande como un auto. Ahí uno podría decir, ok, el que te vende el auto sí tiene que hacerse responsable de todas esas cosas y asegurar que las cosas no se pierden en el medio ambiente. Cuando hablamos como una copa como esta, es quizás más complicado porque el valor es menor. Y ahí yo diría, sí, el productor tiene que tener una responsabilidad. La política también tiene una responsabilidad muy importante para hacer ver esto. Y nosotros, en este caso, en este tipo de productos, también tenemos una responsabilidad muy importante. Muy, muy importante. Esto no hay que olvidar, pero la industria también tiene una responsabilidad para hacer a nosotros la vida más fácil. Y este es un buen ejemplo en el sentido del diseño, porque nosotros, estas copas, estos tazones, en realidad son cosas súper sencillas. Podrían ser producidos de la misma forma, del mismo material en todo el mundo. Pero si nosotros lo compramos en China, es quizás de un polímero. Si lo compramos de otro país, es de otro polímero, ¿cierto? Entonces, yo creo que en el tratado yo esperaría también que hay
reglamentos que para ciertos productos, ciertos usos, los polímeros sean universales. Y como último, como ya me tiraron el micrófono, ¿cierto? Voy a tomar la oportunidad. Nosotros estamos hablando mucho de la botella retornable, que en Chile ya está volviendo la botella retornable y en otros países también. Pero ¿qué nos sirve una botella retornable de una empresa mientras que la otra empresa inventa otro diseño y la empresa al lado nuevamente otro diseño? Y si vamos a otro país, esta botella no sirve nada porque no la van a poder devolver. Entonces, nosotros este dilema tenemos porque estamos hablando de la globalización. Todo esto es globalización. Pero lo que ahora necesitamos, unificación. Estamos en la globalización y no la vamos a acabar. Pero ahora necesitamos unificación. Estas botellas retornables en todo el mundo deberían, y todas las empresas deberían tener exactamente el mismo diseño. Y esto, vidrio es vidrio, es vidrio, es vidrio. Con los plásticos es mucho más complicado porque tenemos miles de polímeros. En el caso del vidrio, lo único que tenemos que exigir que el diseño de la botella retornable sea lo mismo. Entonces yo llamo a la unificación de la producción para asegurar la trazabilidad y la reutilización de esto. Ya. Excelente respuesta, Martín. Es lo que está pasando, por ejemplo, con las empresas de teléfonos móviles que están tratando de buscar un solo cargador, ¿no? Que sea uno, bueno, siempre Apple como que sale por la suya, pero la mayoría está tratando de buscar esa unificación y debería ser en todas las empresas productivas. ¿Qué más tiene preguntas? Por ahí había una también. Yorana. Yorana, tawana Rapanui, tu tatu whare reha ngai runga ia ohenua. Kia ora tangata ko te kainga, te ngapoki tō Rapanui. Félix Tokarangi, quelqu'un peut lui traduire? Il s'agit de ces îles-là, nous avons de l'eau au milieu. J'ai entendu tout à l'heure citer les maladies qui pourraient provenir du fait que le poisson mange les microplastiques. Est-ce que demain, la communauté internationale a réfléchi sur la santé publique de ces populations qui vivent dans ces îles? Première question. Intervenant tout à l'heure, parler de 1,5 degré à 2 degrés, ce qui voudrait dire nos îles qui sont quasiment à l'égal de l'océan, viendraient à disparaître. En algunos lugares de los océanos podrían desaparecer del mapa si no podemos tomar decisiones para evitar que nos volvamos microbios para nuestras islas. Rapa Nui tiene la suerte de estar en altura. Naur, Tuvalu, Makemo, Ranua, Arotua son otras islas que se encuentran a un nivel más bajo. ¿Cómo podemos reflexionar juntos entre pueblos polinésicos para vivir en armonía con nuestras tierras y nuestra cultura? ¿Cómo lo hace Rapa Nui hoy día? Armonía con su cultura, armonía con su pueblo y vive en armonía con su tierra. Podríamos hablar de Tahití, de Tanata con Rapa Nui. Ananai, mai te peu e paranga, te parau te mahana-hana I roto I tō tātou nei paraneta, ke ngaro mātou. Ke ngaro mātou ki roto I tō mātou henua. Ke ngaro tā mātou reko, te wānanga. Ke ngaro tā mātou kori, ke ngaro mātou. Te reko nei au koutou tangata no Rapa Nui, tō koutou pāri no te mea, ti runga koutou tō e whanonga teitei. Kia ora koutou, kia ora tō Niutarani, kia ora te tuamotu, te mea I a tāku e tikana I te iana, mā te reko hanga I tātou e pene ake rātou tanga henua tō reu,
Ia hipa toara rātou ki a tātou. Mātou te motu koreka. Voilà, juste pour interpeller la conscience de nos dirigeants, parce que nous avons la chance d'avoir de nuestros l'ONU, dirigentes, porque María tenemos la suerte de José, tener que es celle qui la va ONU, représenter María José, que ces después discussions va a à l'ONU. representar estas discusiones en la ONU. Deseo realmente que usted, señora, pueda llevar la voz de las islas más bajas. No queremos desaparecer, queremos seguir existiendo y vivir en nuestros lugares de origen. Muchas gracias. Muchas gracias por este mensaje para todas las personas que viven en la Polinesia. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien más? Por allá está levantada la mano, allá también, allá también. ¿Dónde están nuestros animadores, moderadores, anfitriones? Por ahí. A ver, levanten la mano. ¿Quién está preguntando? Ahí, al medio hay 2 personas. Acá también, ahí abajo. Allá van. Alo. Sí, sí, sí. Sí, pasa. Ya. Yo na kura ta toa. Maurur ki tu nei tu mai nei moana ta tu ngote hi nei pa he cambio climático. Ora o pa hak me ta tu moana ta tu tiang nei ngue ta tu nu nei. Bienvenido que la Rapanui da ta to. Maurur ko ki alo ta tu arero te arero tire. Tak me hak kia te korua. Pero te parautia kia tu ki no en pa itu me na ki no en ko expone me te rawa banana. Muy bien. Es muy bueno conocer, por ejemplo, las exposiciones que los visitantes nos han expuesto acá. Pero creo hay un solo objetivo para esta reunión que tenemos hoy en día. Es la solución. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Nosotros hemos escuchado todos los planteamientos, pero no se ha dicho la verdad. En el sentido, por ejemplo, ¿quién contaminó el planeta? ¿O quién está contaminando el planeta? Entonces, nos entregan, por ejemplo, a nosotros el trabajo de limpiar las de ellos. Irresponsable de esos países para que podamos ayudar también a contribuir a limpiar el planeta. Mataron los peces, quitaron ahí. Entonces, es lógico que hoy en día, ahora, ellos tienen que pagar este problema de la contaminación, porque ellos fueron los responsables. Puedo decir varios países, por ejemplo, que han contribuido a, ¿cómo se llama?, a ensuciar el planeta, como el caso, por ejemplo, específicamente, como el caso de China, Japón, Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, Corea del Norte y otros países que nosotros lo sabemos. Entonces, frente a esta situación, es necesario que ellos, los que ensuciaron el planeta, contribuyan también a limpiar. ¿Por qué no? Eso es todo, Maururu. Maururu, es importante escuchar la voz de las personas de distintos países, por supuesto, a los Rapanui. Yo quiero ahora, de acuerdo a las preguntas que puedan salir del público, ¿qué podemos hacer a nivel internacional? ¿Cómo podemos también fiscalizar, podemos obligar a los sectores productivos a que reduzcan el consumo de plástico, pero sobre todo la producción? Sabemos que se va a negociar este tratado de los plásticos en las próximas semanas en Canadá, pero como acá la gente también exige soluciones concretas, dada la evidencia científica, ¿qué podemos hacer a nivel internacional? ¿Alguna de las autoridades aquí presentes podría responder esa pregunta? Acá, por favor, el micrófono. Aquí, para Francia. Sí.
Sí, bueno, gracias por la pregunta. No pensaba je vais le dire en français, puisqu'il y a traduction. Donc je ne pensais pas intervenir à ce stade de la discussion, mais puisque vous donnez Pero le micro ya aux que me représentants entregan des el micrófono États, aquí en Rapa cette Nui, réunion est importante. esta reunión es muy importante para mostrar el compromiso que tenemos que tener en tanto que Estado hacia una modificación del marco de regulación y la creación de un marco de regulación para la lucha contra el plástico. Entonces, para nosotros, la negociación en curso por el Tratado contra el Plástico es absolutamente crucial. Necesitamos un marco general, de un marco que esfuerce y un marco también ambicioso. Y pienso que eso va a dar respuesta en parte a las preocupaciones evocadas por el último representante que se han expresado. Necesitamos objetivos concretos para llegar a soluciones concretas, objetivos de disminución, objetivos de prohibición a través de medidas obligatorias de uso de algunos plásticos o microplásticos. Necesitamos una economía de solución que se base en una economía circular. Deseamos un alcance completo, inclusivo, en torno a lo que fue evocado por varias personas que ya se han expresado, en torno a la reducción, al reempleo, al reciclaje de los plásticos. Evidentemente, también tenemos que tomar en consideración las responsabilidades con la introducción de un principio contaminante pagador, es decir, que los que contaminan, primero las empresas, sean responsables de los daños que causan. He ahí en algunas palabras lo que tenemos en mente cuando negociamos bajo el nombre de Francia este tratado tan importante sobre la prohibición y el control de los plásticos. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias. Muy Muchas gracias, muy importante. Gracias por darnos la visión de Francia y gracias por darnos la visión de Francia y la para visión este tratado y como lo que recién comentábamos, ¿no? Los que son contaminantes, esas grandes empresas tienen que esto pueda de alguna forma parar. No sé si alguna otra autoridad le gustaría también dar la visión, si le pueden dar ¿tiene ahí el micrófono abierto? Sí. Ahí sí, ahí se escucha. Yorana te tengata hinua ot kainga ko nik sabrina rohato ki te tok namtu ni vari mainei. Mi nombre es Sabrina Tuquipont, soy consejero regional, pero ante todo soy una mujer. Respecto al tema de la basura, tenía casi 14 años, con un programa que fue creado por el alcalde Petero Edmunds. Eran unos trabajos que se las calles, las mujeres que salen día a día, estos 14 años, recoger vidrios del borde costero, recorrer sin zapatos. Asimismo, nos hicimos cargo a través de estos programas de limpiar el borde costero. Por eso estoy profundamente agradecida, porque creo firmemente que somos el mejor ejemplo dentro de Chile. Yo solamente quiero aportar que respecto a lo que tío Mario está hablando, siento mucha pena en mi corazón porque los países no sé cuáles son las formas de, como dice usted, de multar a las empresas. Sí puedo hablar de mi tierra y puedo hablar del país a la cual nosotros pertenecemos, que es Chile. Lo colega, que es el otro consejero, Eduardo León, que viene de la región de Valparaíso, las ordenanzas conllevan a que el costo de vida la vamos a sufrir nosotros, la gente de acá, la gente común y corriente. Por lo tanto, el compromiso tiene que ser, o las políticas públicas deben ser coherentes entre el país, la región y eventualmente
que repercuta de buena manera en nuestra isla, que sea coherente con nuestra isla. Por eso, más allá de pedirle apoyo al país, al alcalde, a las autoridades locales, sí pido conciencia a los países más grandes, a los líderes. Aquí vemos nosotros muchas banderas, y adelante, sino que nuestros hermanos de la Polinesia. Como bien lo dice el señor que viene de Tuamotu, gracias a Dios yo hablo mi lengua nativa para poder comprender lo que él dijo. Nosotros estamos en ventaja, tenemos una isla más alta respecto a ellos. Ellos se están hundiendo. Y mi pregunta es, ¿qué están haciendo los países que saben que nosotros tenemos problemas para ayudarnos a nosotros como Taimana o Polinesia? Si alguien me pudiera responder eso, se lo agradecería de todo corazón. Maururu y Orana. Maururu y Orana. Es la misma pregunta que hacía la autoridad de Tuamotu, que preguntó si los grandes países tenían conciencia del gran daño que les provocaban, y Rapa Nui, por supuesto, tiene la suerte de alzar esta voz hoy, pero los grandes países siguen tomando las decisiones por las islas, ¿no? Es la misma pregunta que también la autoridad hizo y que hoy día me gustaría preguntarle a Charles. Charles, ¿quieres responder? Mira, la pregunta que están haciendo acá es, ¿qué crees tú que deberían hacer los pequeños países para obligar o instar a las grandes potencias que contaminan el océano? Tú con tu experiencia, ¿te gustaría responder? La cosa es esto, la economía no permite acciones unidas contra la producción. La producción manda, y cuando estamos pidiendo que nuestras poblaciones aquí en Oceanía, que nosotros tenemos el derecho de demandar cambios en la producción, es como un chiste para ellos. No nos importa porque mira, la India viene, mira, Asia al sur viene, mira, vamos a producir, estamos extrayendo petróleo en cantidades enormes. ¿Cómo ustedes van a prevenir eso? He visto en los Maldives Congreso abajo del océano conduciendo sus negociaciones con buzos. Si eso no importa a nadie, ¿qué va a importar a los demás? Es tan difícil de unir contra que empezamos con eso en los raíces grassroots para que todas las naciones vean cómo se hace un mundo mejor. Tenemos que tener una imagen del mundo sin desechos, el mundo circular. En Oceanía están haciendo cosas que hacen cero desechos. ¿Por qué no ustedes, los grandes, no hacen lo mismo? Gracias, Charles, por la respuesta. Tenemos acá otra autoridad de Rapa Nui que quería hacer una pregunta. Tenemos más acá también. Hay muchas. Si nos quedan poquitos minutos, aprovechemos el tiempo. O lo otro que podemos hacer es que se hagan varias preguntas y podemos ir también dividiendo las respuestas acá, ¿no? Acá también tenemos más. Kia hio tātou tātoa te mau hoa o tkainga o haho Tahiti, pai mai ai o tātoa no motu. Iaorana korua, kia hio korua, arohanui korua. Maururu ki te ngā pū oko nei, ki ne arau e pū oko. Maururu, o te pai mai. Maururu ki a tawana, i angai te mahana nei, i te piri nei, o piri o tātou o rungai te tema basura. Contaminación humana, contaminación del Pacífico, contaminación del aire, de todo. Estamos todos contaminados. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo vamos a solucionar?
crear un plan de solución para dejar Rapa Nui como un plan cero basura. Me gustaría ver, porque ahora, con todas las presentaciones de ustedes, ya tengo miedo, ya no quiero venir ni mañana. Quiero arrancarme de su lugar. Cuando yo era pequeño lo veía la isla limpia. ¿Y qué nos llenó de basura? Imagínate todas esas banderas que están ahí para hacer un plan limpio, como dice el alcalde. ¿Cómo vamos a construir? Ya estamos contaminados. ¿Cómo vamos a borrar todas estas contaminaciones? Agradezco. Hay que trabajar, yo pienso, yo lo veo así, trabajar por la isla. Hawái tiene que trabajar un plan limpio. Rapa Nui tiene que trabajar otro plan limpio. Hay que ir buscando con el tema del Pacífico, porque es un tema preocupante del Pacífico, que estamos llenos de microplásticos y de plástico. Y me aprovecharía de decir a la señorita que está ahí, no sé cómo se llama, el que está sentado en medio, que me gustó su presentación, porque hay algo que puedo rescatar como artista y construir para mi plan limpio. Por lo menos ya tengo esa visión. Y a la señorita del climático, me encantaría que dejara unas buenas informaciones para nosotros, para que sea informado a todos los niños del colegio. Ese me gustaría. Y al capitán, no tengo nada que decir, una felicitación al capitán por la presentación. Y al caballero me gustaría tener un análisis de todos los basuras que hay en Rapa Nui, ya que presentaron usted. Y a mi amigo que está sentado allá, agradezco mucho, porque es terrible la presentación con todas las cuerdas plásticos comiendo por los animales. Aplauso. Aplauso para todos. Y aplauso a todos. Solamente los del Pacífico. 1.000.000 de gracias, Maururu. Maururu también. Bueno, como decía Paulina, ya no se puede echar pie atrás. Lo contaminado, contaminado está. Y ahora lo que tenemos que hacer es tomar acciones conjuntas para que podamos hablar, que también son los tomadores de decisiones, ahí arriba también. ¿Le pueden dar el micrófono acá, por favor? ¿Qué hace esta? Vamos a tratar de darle espacio a todos y todas. Yorana. Yorana a todas las autoridades del Estado, a la Iñuy, que te juega ahí, Homayena, Maitiara Taimana, que te mutuneo tatu. Solo quiero hacerle a. Perdón. Yo me llamo Felipe Najoe, soy el administrador del barrio de Rapa Nui. Solo quiero hacer una pregunta a todas las naciones. Nosotros aquí en la isla, todas las casas de la comunidad Rapa Nui, por lo menos tenemos 50 bandejas con nombre y apellido de los barcos, boyas, 100 boyas, corder, redes. Por eso quiero hacer esta pregunta a ustedes. El desarrollo no se puede frenar. Pero quiero pedir a esos países que den fondos para todas las islas, que ellos dejan toda esa basura. ¿Cómo podemos llegar a eso? Que esos países se comprometan tu desperdicio de las boyas, de las redes, que nos daña a nosotros. Yo voy a que pescan dentro del Océano Pacífico, de las naciones que sea, para los pescadores, que los pescadores vayan a pescar plástico. ¿Por qué le digo que tiene que pescar plástico? El plástico no es tan peligroso cuando está en el océano, todavía en el mar. El problema es cuando llega a la red. Quiero pedir eso. Quiero una solución. Alguien de aquí, por ejemplo. Muchas gracias. En honor Muchas al gracias. tiempo, gracias por su participación. A los expertos y expertas que hoy día expusieron. Y en honor al tiempo, entonces nos vamos a ir a almorzar. Muchas gracias. Voy a dejarlos con Maeva. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Gracias a Andrea por habernos. Muchas gracias. Muchas gracias. De Internet Wi-Fi que está abierta, no tiene contraseña, a la cual se pueden conectar.
¿ya? Y 4. Como les comentábamos, no tiene contraseña, así que se pueden conectar de forma... Kamataita itenene